La historia comienza con un joven streamer llamado Chipu, que saluda a sus seguidores mientras transmite desde un paisaje montañoso. Con una sonrisa, anuncia el inicio de su nueva aventura de investigación científica. En cuestión de segundos su chat se llena de mensajes, algunos celebran su entusiasmo, mientras que otros dudan de la autenticidad del escenario. Decidido a acallar a los incrédulos, Chipu toma la cámara para demostrar que todo es real. De pronto unas luces intensas emergen desde el túnel cercano, interrumpiendo la transmisión. Era Camión-kun que aparecía a toda velocidad, avanzando directamente hacia él. El pánico se apoderó de sus millones de espectadores, mientras el rostro del joven se deforma por el terror al ver la colisión inminente. En el reflejo de su ojo el tiempo parece detenerse, y el vehículo se cubre con una energía azul desconocida. La realidad se fragmenta en un destello cegador, como un cristal quebrándose en 1000 pedazos. El cuerpo de Chipu comienza a desmaterializarse, convirtiéndose en un fenómeno lleno de datos y códigos binarios. Cuando recobra la conciencia se halla en un lugar oscuro y extraño, sin comprender cómo llegó allí. La imagen del camión impactando lo atormenta, ya que era un evento que desafiaba toda lógica científica. El prota se encontraba sentado sobre un círculo mágico que irradia una luz azulada, comprendiendo al instante que aquello no es un fenómeno natural. A su alrededor solo se extendían los muros sucios de un calabozo, cubiertos de moho y telarañas, mientras el eco de los roedores resonaban en la penumbra. El chico descubre que se encuentra encerrado en una celda, rodeado de otros prisioneros que claman desesperados. Al tocar las paredes húmedas, confirma que su nueva prisión es tan tangible como incomprensible. Aferrado a los barrotes oxidados, su mente científica lucha por hallar una explicación racional. Observa a los demás con angustia, buscando entre ellos a alguien que conserve la cordura y pueda decirle dónde está. Unos pasos pesados interrumpen sus pensamientos cuando una enorme bota encadenada se detiene frente a él. Al levantar la vista el prota se sorprende, al descubrir en el suelo de su celda, una figura diminuta cuya tranquilidad le resulta inquietante. Se trata de una joven de cabello blanco, encadenada y envuelta por un tenue resplandor mágico. Chipu se sonroja al contemplarla, cautivado por su belleza etérea, pensando que parece salida de una historia de fantasía. La chica lo observa con cierta sorpresa al notar que el recién llegado no muestra el menor temor hacia ella. Movido por la curiosidad, él le pregunta qué crimen tan atroz pudo haber cometido para terminar en aquella oscura celda. Con melancolía, la joven responde que su crimen fue predestinado desde su nacimiento. Él reflexiona entonces que no debe temerle a aquella extraña chica, sino la incertidumbre de su situación. En el fondo piensa que debería ser la joven quien le tuviera miedo, pues él apareció de la nada dentro de su celda. La prisionera niega con firmeza aquella lógica, aferrándose a las cadenas que la mantienen prisionera. Luego con calma, le revela que se encuentran en el corredor de la muerte, y que él es el resultado de su fallido intento de invocar a un demonio poderoso. Ante esa respuesta Chipu le resta importancia a sus palabras, convencido de que no es más que una chica delirante, pero de pronto una revelación lo deja paralizado. Con calma la joven añade que ambos serán llevados a la hoguera al día siguiente, donde serán purificados por el fuego. Aún así le ofrece una salida, ya que puede cancelar la invocación y devolverlo a su estado original. Sin embargo le advierte que si lo hace, al volver a su mundo instantáneamente morirá. La mente científica del prota comienza a razonar frenéticamente, recordando que el impacto del camión ya debería haber acabado con su vida. Finalmente, la cruda realidad lo golpea en lo profundo de su mente. Las advertencias sobre la ejecución y la hoguera no eran delirios, sino verdades aterradoras. La joven lo observa en silencio, y con una mirada penetrante le pregunta si ahora por fin siente miedo. Chipu responde que en lo absoluto, e indica que su único temor es a lo desconocido. Luego con una sonrisa, afirma ser un experto en fugas de prisión y está listo para poner a prueba sus habilidades. Declara que como divulgador científico, conoce innumerables métodos para escapar de incluso lo que se ve imposible. La joven lo mira con resignación, convencida de que ningún esfuerzo de él puede cambiar su destino. Para su sorpresa, un repentino sonido metálico la saca de su letargo. Sus ojos se abren con incredulidad, al ver cómo los barrotes de la celda comienzan a derretirse bajo las manos del chico. Confundida se pregunta si lo que presencia es magia de fuego, incapaz de encontrar una explicación lógica. Chipu niega con calma esa idea, asegurando que la magia es solo una fantasía. Le revela que lo que acaba de presenciar no es hechicería, sino el poder de la ciencia. Para demostrarlo, abre su mochila y saca un pequeño estuche, lleno de herramientas de aspecto inusual.
La joven observa con asombro uno de los dispositivos, que es capaz de derretir el material antimagia, sin emitir ni una sola fluctuación mágica. Entonces él le comparte su secreto, preguntándole si alguna vez ha oído hablar de la reacción de la termita. Ella niega haber escuchado antes eso, mientras Chipú disfruta su momento para hacerse lucir. Con orgullo, le muestra los componentes de lo que llama su magia científica. Luego le indica que lo mejor está por venir, y que ahora debe prestar mucha atención. Se arrodilla para explicarle la sencilla mezcla que utilizó para derretir los barrotes, y le enseña un encendedor, revelando que el fuego activa la reacción que genera un calor extremo. Ante sus ojos la reacción se desencadena de nuevo, cortando las gruesas cadenas de los grilletes. Con estas rotas, el prota expresa con orgullo que lo que acaba de presenciar no es magia, sino es el verdadero poder de la ciencia. Ella lo observa con los ojos muy abiertos, intentando comprender cómo la ciencia puede poseer un poder comparable al de la magia. La duda empieza a asomar en su mente, preguntándose si aquel hombre es realmente humano o una anomalía que desafía las leyes de su mundo. Chipú le sonríe y le tiende la mano, invitándola a escapar juntos de su trágico destino. La chica vacila unos instantes, aún insegura de aceptar aquella inesperada ayuda. Sin embargo, el prota toma su mano con firmeza, decidido a no dejarla atrás en ese lúgubre calabozo. Con tristeza y resignación ella confiesa sentirse culpable de su suerte, convencida de que no merece ser salvada. Aún así él ignora sus palabras y la guía por el pasillo de la prisión, dando inicio a su fuga. Mientras avanzan entre sombras y ecos metálicos, la joven le advierte que ayudarla solo le traerá desgracia. Chipú, fiel a su lógica científica, rechaza la superstición con una sonrisa, considerando que sus palabras son irracionales. Conmovida por su determinación, la joven finalmente se presenta con voz suave, diciendo que se llama Rena. El chico devuelve la sonrisa y le responde con tono amable, indicándole también su nombre. Lo que no se esperaban era que de repente, un grito de alerta se escuchara en el pasillo, anunciando que los habían descubierto. Ambos se detienen en seco, sorprendidos por la rapidez con la que los guardias han llegado. Las antorchas iluminaban los rostros tensos de los soldados, que de inmediato reconocieron a la prisionera como la temida demonio de la calamidad. Sin vacilar, Rena da un paso al frente y le pide a Chipú que no tenga miedo. Una poderosa aura mágica comienza a envolverla, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Ante la mirada impotente de los guardias, la hechicera traza un círculo de teletransportación que brilla con una luz intensa, envolviéndolos a ambos antes de desaparecer en un estallido de energía. Chipú siente una extraña energía recorrer su cuerpo, mientras la magia los envuelve. Sus siluetas se disuelven en un resplandor azulado, y se elevan hacia el cielo nocturno. En el siguiente momento reaparecen a una gran altura, cayendo en picada sobre la ciudad. Rena le dice que se aferre con fuerza, pero el prota solo se preocupa por el bienestar de ella mientras ambos descienden a gran velocidad. La joven percibe que su magia se debilita, y sin poder sostenerlo por más tiempo, suelta su mano. Los dos se precipitan hacia un denso bosque, separados y completamente a merced de lo desconocido. En medio de la caída, Rena lo observa con una inquietante serenidad, como si aceptara su destino una vez más. Sin pensarlo, Chipú se lanza hacia ella y la abraza con fuerza, amortiguando el impacto y recibiendo los golpes que estropean su ropa. El sufrimiento lo atraviesa, pero al notar la cercanía de la joven, un leve sonrojo se dibuja en su rostro. Rena lo toca suavemente y se incorpora, provocando que sus miradas se crucen. Ese instante basta para que la vergüenza se refleje en los ojos del chico. La joven se pone de pie de inmediato, asegurando que él ya está a salvo, mientras Chipú se lamenta por la poca preocupación que ella muestra por él. Al observar el entorno, Rena descubre que han caído en un antiguo cementerio cercano a la ciudad. Entre bromas, el prota lamenta no haber podido grabar su espectacular fuga para su audiencia, convencido de que habría sido un éxito total. Instantes después Chipú le pregunta cuál será el siguiente paso, pero la chica permanece en silencio frente a una vieja lápida. Con un gesto solemne la toca y confiesa su deseo de regresar a casa. El prota piensa que él también debería hacerlo, pero la joven le responde que debe permanecer a su lado. Le explica con frialdad que así lo dictan las normas que rigen el vínculo entre las bestias invocadas y sus amos, y añade que si salen juntos y él se porta mal, incluso estaría obligado a llevar un bozal. Chipú se quedó sin palabras al darse cuenta de que incluso querían tratarlo como si fuera una mascota. Le parecía una lástima, ya que aunque Rena era bastante bonita, daba la impresión de que no le funcionaba muy bien la cabeza. Entonces la chica le reveló una terrible verdad.
como ella lo había invocado, si llegaba a morir, él compartiría el mismo destino. El Stream entró en pánico al comprender que su vida ahora estaba completamente ligada a la de ella, pero eso no era lo peor. Como Rena tenía su magia agotada, ya no podría protegerlo por mucho más tiempo, por lo que su muerte parecía inminente. De pronto, el chico la tomó de la muñeca, llamando su atención. Le dijo que si sus vidas estaban conectadas, entonces la de ella también le pertenecía a él y no permitiría que nadie le hiciera daño. Aseguró que haría todo lo posible para llevarla a casa. Sin embargo, Rena le explicó que eso no era posible, ya que solo podían salir por la puerta de la ciudad, la cual estaba fuertemente custodiada. Chipu le respondió que no debía preocuparse por nada de ahora en adelante, pues él haría todo lo que estuviera a su alcance para llevarla de vuelta a su hogar. A la mañana siguiente, ambos se adentraron en una ciudad de aspecto medieval. Tanto el prota como la chica se cubrieron con ropas para evitar ser identificados, y Rena le advirtió que dentro del pueblo estaba prohibido usar magia. Para sorpresa del chico, en este mundo eran las mujeres quienes cumplían el rol de soldados, mientras que los hombres se encargaban de otras labores. Chipu pensó que aquello era extraño, pero Rena le explicó que no lo era, ya que solo las mujeres podían usar magia y era natural que los hombres las obedecieran. Aquello lo hizo sentirse aún peor. Primero se enteraba de que estaba prácticamente condenado a morir, y ahora también descubría que su estatus era inferior, casi como el de un esclavo. De repente, mientras caminaban, notaron a unos hombres que llevaban a un lobo muerto atado. El animal tenía una cubeta en la cabeza que al caerse, dejaba ver que servía para evitar que su baba salpicara a alguien más. Chipu, asombrado, se acercó para observar mejor y notó que la saliva del animal muerto era corrosiva, lo que le dio una excelente idea. Rena le explicó que lo que veía era saliva de un lobo sombrío, y que si llegaba a caerle aunque fuera una gota en la mano, sentiría un dolor extremadamente agudo. En lugar de asustarse, el prota dio una explicación científica, dijo que como la saliva contenía ácido sulfúrico, al reaccionar con magnesio podía producirse un desplazamiento químico. Rena y los hombres que estaban cerca no comprendieron nada de lo que decía, pero el chico aprovechó la oportunidad para llevarse la vejiga del animal, ya que podría resultarle útil más tarde. La joven le recordó que había guardias apostados en la puerta que servía como entrada y salida de la ciudad, por lo que escapar no sería tan sencillo. Como para llegar al hogar de Rena debían pasar por allí sí o sí, Chipu comenzó a preparar su nuevo experimento. Rena, algo confundida, le preguntó qué estaba haciendo, y él respondió que estaba provocando la reacción química de la que le había hablado antes. Pronto un gas de olor fétido comenzó a formarse, y el chico lo selló con la vejiga del lobo dentro de un recipiente improvisado. Luego sacó unos trozos de tela rasgada de su mochila para usarlos como mecha, revelando que con esto pronto podrían pasar por la puerta. Cuando todo estuvo listo, colocó el objeto a una distancia prudente, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Rena le preguntó qué planeaba hacer, pero Chipu solo le sonrió y le dijo que no fuera impaciente, que pronto lo vería. Entonces encendió la mecha con su encendedor. La reacción que había preparado generó hidrógeno, y solo hacía falta un poco de fuego para que su plan de escape funcionara. Cuando la llama recorrió la tela y alcanzó el frasco, este explotó con fuerza, liberando un sonido ensordecedor que llamó de inmediato la atención de los soldados. Las ondas sonoras fueron tan intensas que las ventanas de los edificios cercanos estallaron, provocando pánico y caos entre los transeúntes. Desde la torre de vigilancia, los guardias activaron la alarma al escuchar el estruendo, culpando de inmediato a la llamada bruja de la calamidad por el ataque. Una capitana ordenó de inmediato a sus tropas movilizarse para brindar apoyo, sin percatarse de que los fugitivos aprovechaban el caos y la confusión para escapar. Chipu corría cargando a Rena en su espalda, diciéndole que gracias al poder de la ciencia habían logrado escapar con éxito. Cuando la chica notó que dejaban atrás el castillo, no pudo evitar pensar que realmente regresarían a casa. En silencio creyó que todo aquello lo había hecho posible su bestia invocada, y con ternura lo abrazó con cariño, convencida de que él era increíble y el mejor. Mientras tanto, dentro de la ciudad, una misteriosa figura se encontraba en el lugar de la explosión. Era una chica rubia, de la misma altura y con ropajes similares a los de Rena. La joven, sorprendida, comprendió que Rena había invocado a un ser bastante peculiar y especial. Movida por el deseo de tenerlo en sus brazos y hacerlo suyo, envió tras ellos a sus múltiples invocaciones de sabuesos. Tras llegar a una pequeña cueva, los animales mágicos reaccionaron al olor de los protas, por lo que la capitana de la guardia ordenó revisar su interior.
Las guerreras y los lobos se movilizaron con rapidez, mientras la chica rubia observaba desde atrás con una sonrisa de satisfacción. Lo que aquel grupo no esperaba era que las emboscadas serían para ellas. Dentro de la cueva reinaba un fuerte olor nauseabundo, que detuvo tanto a los animales como a las mujeres. Chipu y Rena por su parte, avanzaban tranquilamente, creyendo que ya estaban a salvo. El prota explicó que como el olfato de los sabuesos era muy sensible, había utilizado un olor intenso para alterar sus sentidos y evitar que los rastrearan. Rena le agradeció por haber tenido esa idea, pero el chico respondió que fue gracias a su información sobre los monstruos. De pronto, la joven tomó al prota del brazo, deteniéndolo y llamando su atención. Rena se acercó para olfatearlo, y por su sorpresiva actitud, él se sintió completamente avergonzado. El prota no entendía por qué lo estaba haciendo, pero la chica le explicó que el olor desagradable que usaron para confundir a los sabuesos, también se había impregnado en ellos. Cuando Chipu comentó que ojalá pudiera bañarse, una idea cruzó por la mente de Rena. Sin previo aviso y usando su magia, le bajó los pantalones. Avergonzado él cubrió sus partes nobles, mientras ella declaraba con naturalidad que se ofrecía a ayudarlo a lavarse para quitarle el mal olor. Sin esperar su consentimiento, Rena lo envolvió en una burbuja de agua, forzándolo a bañarse desnudo al aire libre. Tras esa traumática experiencia para el prota, ambos continuaron caminando a través de un desolado páramo. Al notar su actitud, Rena le preguntó si no se sentía mejor ahora que tenía el cuerpo limpio. Chipu agobiado le pidió que por favor la próxima vez no usara su magia para desnudarlo, y que tampoco era necesario bañarlo de esa forma. Además le reprochó que hacerlo al aire libre fue demasiado humillante, y si hubiera estado transmitiendo de seguro le habrían cancelado la cuenta. Rena confundida le recordó que él mismo había dicho que quería bañarse, pero el chico le aclaró que no de esa manera tan repentina. Para aliviar la tensión la joven tuvo una idea, señaló a lo lejos un pequeño pueblo y comentó que recordaba que era un lugar acogedor y animado, ideal para descansar un rato. Cuando se acercaron a la entrada, todo lucía sospechosamente tranquilo y el ambiente se sentía extraño. Al llegar ambos quedaron sorprendidos, ya que el lugar estaba completamente desierto, y Chipu preguntó si de verdad ese sitio era tan animado como ella decía. Al voltear sus miradas, notaron que dos ancianos discutían por un poco de agua en un pozo completamente seco, dejando claro que aquel lugar no tenía nada de acogedor. Rena no comprendía qué había pasado en el pueblo, pues recordaba que antes no era así. El prota con una idea repentina, le preguntó si así como antes había usado magia para bañarlo, también podía crear agua. Le propuso que intentara generar un poco en el pozo seco, y ella aceptó. La joven brujita concentró su maná en la palma de su mano, materializando una esfera de agua pura. Los aldeanos al verla detuvieron su pelea, atónitos ante lo que ocurría. Rena canalizó aún más poder y creó una masa de agua mucho más grande, la cual flotó por encima del pozo antes de caer en su interior. Al instante el pozo seco comenzó a llenarse, y los habitantes se acercaron maravillados ante aquel acto que para ellos parecía un milagro. De rodillas, los aldeanos le suplicaron a Rena que los salvara de la sequía. Chipu observó los alrededores y notó que los campos estaban completamente secos y que todos los pozos de la aldea estaban vacíos. Solo quedaba una delgada capa de barro sucio en el fondo, y la gente se peleaba por conseguir unas gotas de agua. No cabía duda de que la región atravesaba una grave sequía que con el tiempo podría transformarse en una crisis aún peor. Luego de eso, un niño que se encontraba junto a Chipu y Rena miró a la joven con esperanza, y le preguntó si era la bruja a la que la jefa del pueblo había llamado para ayudarlos. Comentó que muchos decían que la jefa los había abandonado, pero él no lo creía ya que siempre se había esforzado por garantizar las cosechas y brindar atención médica. Para él, ella no era alguien que dejaría a su gente a su suerte. Inspirado por lo que veía, el niño señaló al prota y dijo que cuando fuera grande, quería ser como él y servir a una bruja. Rena lo corrigió con suavidad, aclarando que Chipu no era un sirviente, sino una bestia invocada. El niño no comprendía del todo la diferencia y preguntó si eso lo hacía más fuerte, a lo que Rena respondió con total seguridad que sí. Para fastidio de Chipu, la joven lo acarició en la cabeza como si fuera un perro, provocando que él protestara de inmediato aclarando que no era una mascota, sino un humano. De repente, otro niño corrió hacia ellos con urgencia y le preguntó a Rena si también podía ayudar a su familia. La joven respondió que sí y se dispuso a usar su magia nuevamente, pero algo no estaba bien. Chipu lo notó al instante y la sostuvo con firmeza al ver que Rena empezaba a sufrir un fuerte agotamiento por el uso excesivo de su poder.
Era evidente que la chica ya no podía más, pero aún así quería seguir ayudando para aliviar el sufrimiento de la gente del pueblo. La chica intentó asegurarle que podía continuar, pero el prota al verla débil le dijo que estaba bien descansar primero. Sin dudarlo, abrió de una patada la puerta de una casa vacía y la llevó adentro para que pudiera recuperarse. La recostó con cuidado sobre una cama y le explicó que no hacía falta que se esforzara tanto, ya que tenía una idea para que la gente obtuviera agua por sí mismos. Era una solución sencilla pero altamente efectiva, que les permitiría sobrellevar la sequía sin depender completamente de otros. A la mañana siguiente, los aldeanos no daban crédito al ver varios barriles llenos de agua. La sorpresa fue aún mayor al descubrir que no había sido una bruja quien los llenó, sino un hombre, y desconcertados comenzaron a preguntar cómo era posible. Chipo explicó con calma que todo lo había logrado gracias al dominio de la ciencia, asegurando que con ella nada era imposible. Los aldeanos, incapaces de comprender del todo, comenzaron a indagar qué era esa misteriosa ciencia de la que hablaba. El niño curioso señaló la estructura improvisada con la que el prota había reunido el agua y le preguntó si eso era la famosa ciencia. Él lo corrigió, explicando que se trataba de un dispositivo llamado atrapanieblas. Detalló que en el aire siempre hay vapor de agua y que al pasar por la red, este se condensa y se transforma en gotas que luego se recolectan. Aunque admitió que la cantidad obtenida no era suficiente para todos, si instalaban más dispositivos como ese podrían aliviar el problema de la sequía. Los aldeanos esperanzados comprendieron que si seguían sus enseñanzas, podrían obtener agua por sí mismos esa misma noche, y el joven confirmó que con ese método cualquiera podría lograrlo. El niño emocionado exclamó que la ciencia era asombrosa, y que a diferencia de la magia, también era un poder que los hombres podían dominar. Chipu, con la misma seguridad de un hechicero, afirma que sus palabras son exactas y explica que la ciencia es como una nueva forma de magia. Para el pequeño, el Strime se convierte en un mago, y la ciencia en un poder misterioso que cualquiera podría dominar. La aldea entera los aclama como héroes, vitoreando a Rena, al prota y a la ciencia. Mientras se alejan de la multitud, la joven se pone de puntillas para alcanzar su altura y le acaricia la cabeza como recompensa por su buen trabajo, tratándolo nuevamente como a una mascota. Rena lo hace con naturalidad, ya que entre amo e invocado existe un contrato, y cuando la mascota cumple una misión, es deber de su ama recompensarla adecuadamente. El niño, lleno de admiración, exclama que él también quiere recibir una caricia de la bruja. Sin embargo, el chico no puede evitar sentir un punzante dolor de cabeza por la actitud de la chica. Poco después, un grupo de guerreras de la aldea llega buscando a la bruja de la calamidad y el niño preocupado se pregunta si están allí por Rena. La gente empieza a dudar si la sequía fue causada por ella, pero entre la multitud la rubia, que se llamaba Sia, observa atentamente el dispositivo que el prota había dejado atrás. Creía que el invocado creaba cosas extrañas, lo que lo volvía cada vez más interesante, y deseaba que fuese de su propiedad cuanto antes. Como ya se había abastecido con el agua de la aldea, lo más sensato era continuar la persecución de Rena y su curiosa mascota. Más tarde, la historia se traslada a las afueras de la ciudad de Caroline, el lugar de origen de Rena. Tal como había previsto, esa zona también sufría una fuerte sequía, y un mercader aprovechaba la situación para vender agua a precios absurdamente altos. Un hombre humilde se acercaba suplicando un poco de agua, ya que con esos precios era imposible comprarla, pero el sujeto le ordenaba que se fuera si no podía pagarla. Al ver eso, Chipu se sintió terrible, debido a que, al igual que en su mundo original, siempre había alguien dispuesto a lucrar con la desgracia ajena. La chica, conmovida por la situación del pueblo, decidió intervenir. Usó su magia para crear agua y se la ofreció al hombre sediento, asegurándole que era gratis. El acto no pasó desapercibido ante la multitud, que estaba en condiciones similares. Todos se acercaron a la joven por un poco de agua, mientras el mercader observaba cómo perdía clientes. De repente, en un ataque de furia, el despreciable hombre lanzó una cubeta con agua fría a Rena. Expresó que no le importaba de dónde había salido, pero mostrando un papel, le indicó que nadie más que él tenía permiso para vender agua en esa zona. La joven le replicó con firmeza que ella no estaba vendiendo nada, solo regalando agua a los necesitados, por lo que no estaba incumpliendo ninguna ley. Sin embargo, el mercader, con malicia, argumentó que regalar agua estaba prohibido y que al afectar su medio de ganarse la vida, estaba cometiendo un acto ilegal. Rena, segura de que sus palabras eran falsas, y le advirtió que el señor de la ciudad no aprobaría sus actos, pero el mercader se burló de ella.
Intentando intimidarla junto a sus magas, le lanzó una advertencia. Si seguían insistiendo en estorbar su negocio, incluso si los eliminaban, el señor de la ciudad no los culparía, así que la animaba a seguir. De repente, un soldado y sus acompañantes se abren paso entre la gente, dispersando a la multitud. La mujer preguntó qué estaba pasando, y el mercader respondió con una actitud completamente diferente a la anterior. Se quejó acusando a Rena de competencia desleal y de intentar dañar a la bruja creadora de agua. En ese instante, aparece una misteriosa mujer de cabello plateado que venía junto con la guerrera. Con una mirada gélida y sin mediar palabra, le propina una fuerte bofetada al tipo por la ofensa que acababa de cometer. Mientras el hombre lloraba en el suelo, la mujer se arrodilla frente al prota y la joven dejando a todos atónitos. Lo más sorprendente es que se inclinó y lo llamó respetuosamente señor feudal. Chipú se quedó perplejo por unos segundos, sin entender por qué lo llamaba así. Hasta que de repente, se dio cuenta de que la mujer no se dirigía a él, sino que estaba hablando directamente a Rena. Un poco más tarde, la historia se traslada a un castillo, donde el chico se sorprende al ver entrar al baño a una sirvienta sin previo aviso. La mujer le habla sin una pizca de vergüenza, y le informa que ha venido a tomarle medidas. Chipú inquieto le pregunta qué es lo que va a medir, temiendo que se trate de su pequeño amiguito. La sirvienta lo ignora mientras saca una cinta de medir, y para sorpresa del chico, su preocupación era cierta. Estirando la cinta, ella le explica que necesita medir la longitud de su pajarito, ya que al ser un hombre traído por Rena, podría convertirse en uno de los miembros de su harem. El joven avergonzado, usa un balde para cubrir sus partes nobles y le pide a la sirvienta que se detenga un momento. Aprovecha para refugiarse en la bañera, exigiéndole que no se le acerque. Propone llenar el formulario con sus datos, a lo que la sirvienta accede, recordándole que debe completarlo con sumo cuidado. Cuando esté listo, deberá entregárselo personalmente e ir al salón del consejo para buscar a Rena. También le advierte con severidad que no debe falsificar ningún dato bajo ninguna circunstancia. Cuando la mujer se retira, el chico puede finalmente respirar y relajarse un poco. Dentro de la bañera no puede creer que Rena tenga un rango tan importante y que además pueda tener un harem. Mirando la abundante agua del baño, no puede evitar notar lo irónico de la situación. Como era de esperarse al igual que en su mundo, los nobles sin importar de dónde sean, son insensibles a las dificultades del pueblo. Sin embargo, cuando termina de asearse, se viste para ir a ver a Rena. Camina por el pasillo del castillo dispuesto a encontrar respuestas, pero según lo que ha visto de ella, sabe que es diferente a los demás nobles. Justo antes de llegar a la habitación, se detiene al escuchar voces que exigen explicaciones. La mujer de pelo plateado llamada Ruby, interroga a la joven sobre su presencia en el territorio. Anteriormente se había acordado que solo podría regresar a su hogar una vez cumplidos los 18 años y habiendo aprendido a controlar su magia para no causar desastres. Esto hace que Chipú reflexione, recordando la razón por la que la chica siempre se sentía culpable, ya que temía causar daños con sus poderes. Ruby ordena a Rena que por el bien de su pueblo, cumpla con su deber como señora y regrese a la capital real. La joven acepta regresar, pero intenta explicar algo antes, aunque las palabras no le salen. El prota se horroriza, ya que si la envían de vuelta a la capital, sería prácticamente una sentencia de muerte, tanto para ella como para él. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, decide intervenir para detener la conversación. Chipú reprocha cómo pueden mandar a Rena a la capital, siendo tan importante y habiéndola tenido encarcelada. Incluso mencionaron la posibilidad de enviarla a la hoguera, dejando a Ruby sin palabras. La joven comenta que irá a la capital y dará una explicación, pero primero quiere resolver el problema de la sequía y visitar la tumba de su madre. Ambas chicas se miran en silencio, en un momento tenso. Aún así Ruby explica que su madre le encomendó cuidar el territorio y que permitirle usar su poder mágico haría que perdiera temporalmente su capacidad de combate, algo que estaba fuera de discusión. No podía permitirse gastar el poder de una bruja de agua solo para salvar personas, pero Rena insiste que su madre estaría de acuerdo en ayudar a quienes sufren por la sequía. Sabía que después de todo, jamás abandonaría a su pueblo. La mujer reclama que los gastos del castillo son muy elevados, y que no hay brujas de agua suficientes, mover cada una a distintas regiones solo provocaría más caos. Ante la falta de solución, Chipú interviene. Señala que es curioso cómo hay tanta agua para bañarse, pero no hay suficiente para salvar a quienes sufren de sed.
Ruby se queda callada por un momento, pero responde que las personas de clase baja tienen su propio destino y deben afrontarlo por sí mismas. Rena queda atónita al escuchar esas palabras, comprendiendo que eso sería dejarlos a su suerte. A pesar de ello, la joven no quería desistir, aunque fuera la persona más importante para su pueblo deseaba ayudarlos, aunque agotara todo su poder mágico. Estaba decidida a cambiar el destino de las personas para que pudieran ser felices junto a sus seres queridos. Ruby, sin poder escuchar más, golpea con ambas manos la mesa. Le pide a Rena que no sea caprichosa, recordándole que ella es demasiado importante. Las dos chicas vuelven a cruzar miradas a través del cristal de la ventana, dejando claro que ninguna estaba dispuesta a ceder. El prota entonces le pregunta a la chica si existen brujas que puedan controlar elementos como el hielo y el viento. La joven responde que hay muchas de viento, pero de hielo son pocas, aunque sí cuentan con ellas. Luego Chipú se dirige a la mujer, comentándole que comprende sus temores sobre la vulnerabilidad del territorio y la escasez de recursos. Ella admite que administrar un territorio es sumamente difícil, y que la logística impide soluciones sencillas. El prota no lo niega, pero sugiere una opción alternativa que podría servir a ambas partes: usar brujas de viento y hielo combinadas con ciencia para resolver la sequía. La joven queda asombrada mientras el chico le explica que su plan no solo aliviará al pueblo, sino que resolverá la crisis de agua. Ruby aprieta el puño sobre la mesa, incapaz de entender cómo Rena puede creer en las fantasías de un hombre. Justo en ese momento, otros pasos más se escuchan desde el pasillo del castillo. Una joven le comentaba al mercader de antes que había oído que la señora ya había regresado. Esta chica tenía el cabello largo y de color pelirrojo, y se dirigía hacia donde estaba hablando Ruby y los demás. Ella indicaba que era la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Fano, y mientras se inclinaba, se presentó como Mérida. Declaró profundamente que había venido para presentar sus disculpas formales ante la señora de la ciudad. En ese instante, el mercader aprovechó para extender un papel que mostraba su licencia para vender en la región. Quería ofrecerle disculpas a Rena, ya que no sabía que ella era la señora feudal y había venido junto a la presidenta para demostrarlo. Como gesto, ofrecía devolverla voluntariamente y se comprometía a retirar a todas las brujas de agua del territorio, sin volver a comerciar agua en la zona. Ruby se quedó sin palabras y agachó la cabeza, consciente de que si las brujas se marchaban, el territorio estaría en un gran problema. Chipú, por su parte, sabía que esos dos zorros astutos solo habían venido para desquitarse como señal de protesta. Era evidente que buscaban llevarse a las brujas de agua para extorsionar al reino y obtener más beneficios. Lo que el hombre no esperaba era que Rena interviniera de la manera en que lo hizo. La joven expresó que él no tenía la culpa, ya que desconocía que ella era la señora feudal, y le pidió por favor que permitiera que las brujas de agua se quedaran en el reino. La inesperada petición de Rena lo dejó en aprietos, y el mercader se volteó hacia Mérida para ver qué podían hacer. La pelirroja, sabiendo que no podía hacer más, le indicó al hombre que conservara su licencia, ya que la señora feudal era muy generosa. Ruby, al ver que se habían salvado esta vez, cerró los ojos y suspiró aliviada. Mérida, astuta, comentó que de todas formas el mercader debería ser castigado, y que conservara la licencia o no, desde el principio estaba destinado a marcharse con las brujas de agua. Ruby, notando el plan de la chica, intervino rápidamente. Declaró que la señora feudal ya había hablado y que no era necesario aplicar ningún castigo, asegurando que las brujas no irían a ningún lado. La sonrisa de zorro astuto de Mérida se enfrentó con la mirada severa de Ruby, marcando una tensión evidente entre ambas. La vicepresidenta comentó que había escuchado que querían usar brujas de viento y hielo para resolver la sequía, pero que su plan iba a fallar. Esto se debía a que aunque el reino tenía varias brujas de viento, solo contaban con una bruja de hielo, y esta era de primer nivel. Como ellos disponían de una de cuarto nivel, ofrecían prestarla temporalmente para compensar la deficiencia. Rena, emocionada, preguntó si le parecía bien, pero Chipú, desde atrás, intuía que era obvio que había alguna trampa o intención oculta. Mérida aprovechó para expresar que una bruja de tal nivel no era barata, por lo que sería aceptable si el gremio pudiera fijar los precios del territorio durante la sequía. Chipú sabía que eso estaba mal, y de inmediato Ruby intervino rechazando la oferta, afirmando que el plan del prota no dejaba de ser una fantasía ridícula. Para sorpresa de la mujer, Rena aceptó casi de inmediato la propuesta de Mérida, dejando a Ruby desconcertada. La pelirroja le expresó su agradecimiento y comentó que sin dudas, solo pensaba en el pueblo, así que prometía volver con los arreglos y un taller adicional.
aunque en el fondo, estaba segura de que tarde o temprano le suplicarían por su ayuda, y entonces pediría algo más que solo el derecho a fijar precios. Antes de irse, Mérida le dijo a Rena que tal vez debían apresurarse, ya que había escuchado que una tal Cia de la capital estaba cerca del territorio. La pelirroja no estaba equivocada, ya que justo en ese instante Cia había llegado a Caroline, y estaba emocionada por conocer más sobre Rena y el lugar donde nació. Al ver que no tenían mucho tiempo, la chica tomó al prota del brazo, pero él la detuvo. Antes de continuar, ella debía darle algunos conocimientos sobre las brujas, comenzando por preguntarle qué significaba el sistema de niveles. También quería saber si una bruja solo podía especializarse en un tipo de magia. Rena le explicó que las brujas podían alcanzar hasta 9 niveles y que mientras más alto era el nivel, más fuertes se volvían. Además, comentó que los niveles se obtenían mediante pruebas. Después de eso fueron rápidamente al taller de alquimia, donde el interior mostraba que había estado abandonado por mucho tiempo debido a la cantidad de polvo acumulado. Allí la chica respondió a su otra pregunta, expresando que por lo general las brujas solo podían usar un tipo de magia, pero en su caso era un poco diferente. Rena tenía la capacidad de usar 5 tipos de elementos, excepto el hielo. También explicó que su rango entre las brujas era de nivel 9, el más alto. Chipu pensó que la joven era algún tipo de prodigio, pero no entendía por qué siempre se desmayaba cada vez que usaba magia, a lo que Rena respondió que era porque su consumo mágico era demasiado alto. El prota desenrolló entonces un pedazo de pergamino y lo fijó en un pizarrón. Explicó que el plan era construir un aparato para producir nitrógeno, pero que necesitaba de su ayuda para hacerlo. Por eso la invitó a usar su magia de fuego para comenzar con el nuevo taller de alquimia. Con sumo cuidado, Chipu la guió para que controlara la intensidad de las llamas en la forja. Mientras el material se calentaba, él le insistía en que no debía sobreesforzarse y que debía tomar descansos. Rena aseguró que podía continuar un poco más, aunque su energía mágica disminuía poco a poco. Luego Chipu se maravilló, ya que en tiempo récord consiguieron construir el dispositivo, reconociendo que la magia era bastante útil. El streamer la felicitó diciendo que era increíble y le tocó la cabeza, aunque en realidad quería que ella sintiera cómo era ser tratado como un perrito. Curiosamente la joven quedó confundida por el gesto y emociones extrañas recorrieron su corazón debido a la inesperada cercanía. Siguiendo con el tema, el prota indicó que con ese dispositivo, cuando llegaran las otras 2 brujas, podría producir nitrógeno y provocar una lluvia artificial. Justo en ese instante aparecieron las 2 chicas enviadas por Mérida y se presentaron. La brujita de viento llamada Flor estaba bostezando, mientras que la de hielo llamada Hinlis llevaba un libro y gafas. Rena les pidió que por favor ayudaran a su bestia invocada, pero Chipu le pidió que dejara de llamarlo de ese modo. Las recién llegadas se sorprendieron, ya que no esperaban recibir órdenes de un hombre. Estaban escépticas, especialmente porque en ese mundo los hombres no eran más que simples sirvientes o comerciantes. Chipu les comentó que no importaba a quién obedecieran, necesitaba que usaran su magia para generar una lluvia artificial y resolver la sequía. Flor no podía creer que ellas fueran las encargadas, y Hinlis preguntó si lo harían con aquella cosa que el prota tenía a su lado, que ni siquiera era un artefacto mágico. Chipu respondió con confianza que sí, pero las jóvenes no le creyeron. Pensaban que era mejor fingir que estaban trabajando, cobrar su salario e irse lo antes posible. Al chico no le importaba mucho lo que realmente pensaran y procedió a instalar un medidor en su aparato. Explicó que se llamaba manómetro y que podía mostrar el índice de presión, pero Flor seguía pensando que era algo innecesario, ya que podían ver el tanque a simple vista. Sin más, el prota le pidió a la chica que elevara el tanque con viento hasta que la aguja marcara 15. Ella obedeció, aunque estaba algo irritada porque un hombre la pusiera a trabajar de inmediato. Con rapidez acumuló su magia de viento en las manos y la canalizó en forma de torbellino hacia el dispositivo. Chipu notó que ella estaba bostezando, así que se giró para mirar el medidor. Luego le comentó a Flor que si la aguja marcaba 15, podría descansar de inmediato. La animó a dar lo mejor de sí y Flor se emocionó, aumentando su poder. En un abrir y cerrar de ojos, la aguja del manómetro se movió, y el prota le indicó que debía seguir así. Le dijo a Flor que faltaba un poco más para que pudiera descansar, pero la chica no sabía que sería tan difícil, y casi se desmayó al agotar casi toda su energía. Tuvo que sentarse en una silla, no sin antes decir que no esperaba tomar su descanso de esa forma. El prota estaba algo decepcionado, ya que la aguja ni siquiera llegó a 5 a pesar de contar con una bruja de 4º nivel.
Flor se quejó de que la estaba menospreciando, recordándole que entre las brujas de viento era muy reconocida, incluso siendo la única que había participado en un examen de ascenso. Pero según ella, eso era algo que él como hombre no podía saber, y lo culpó por hacer un aparato inútil, y luego culparla a ella por el fracaso del plan. Inesperadamente el medidor comenzó a moverse, y de un solo tirón, superó por completo lo que necesitaban. Esto había sido gracias a la poderosa magia de viento, que Rena había usado para ayudar. Chipu, maravillado, le dijo que era increíble y asombrosa. La chica explicó que entre las magias que sabía usar, la del viento también era una de ellas. Flor, conmocionada, cayó al suelo, ya que había estudiado mucho la magia de viento y sentía que no le había servido de nada. Pero la otra joven la consolaba, diciendo que la señorita Rena era una genio, así que no tenía por qué sentirse mal. El prota expresó que el nitrógeno ya había comenzado a producirse y Rena lo observó con atención. Conectando una manguera al tanque, explicó que introducirían el nitrógeno en un recipiente que habían preparado antes. Luego, con la ayuda de Hinlis, podrían convertir el contenido en estado líquido. La chica preguntó si había algo dentro, y Chipu explicó que se trataba de un gas que no podía tocarse, verse ni oler, llamado nitrógeno. Comentó que si lo enfriaban, se convertiría en un líquido, y con eso podrían crear una lluvia artificial. En resumidas cuentas, el chico necesitaba que la bruja congelara su contenido para obtener nitrógeno líquido. Flor le advirtió a Hinlis sobre lo sospechoso que era el prota, creyendo que solo estaba poniéndole las cosas difíciles a propósito y que era mejor que conservara su magia. Pero la chica quería intentarlo de todas formas, ya que pensaba que Chipu realmente quería resolver la sequía, y además era su primer trabajo. Hinlis canalizó su magia gélida en forma de una esfera y expresó que deseaba cumplir con su labor con todas sus fuerzas. Pasados unos segundos, la chica cayó derrotada, diciendo que aquel trabajo daba miedo. El joven también se decepcionó, al ver que una bruja de hielo de cuarto nivel tampoco podía licuar el nitrógeno, y sin eso no podrían avanzar. A pesar de ello, Hinlis volvió a animarse y se convenció de que podría lograrlo, pero la realidad la golpeó con fuerza y volvió a entrar en negación. Entró en un ciclo interminable entre poder hacerlo y no lograrlo, haciendo que Flor se quejara con Chipu debido al trauma que su compañera había sufrido. Luego de eso, la joven tomó a Hinlis y le dijo que ya era hora de volver a casa, pues había sido suficiente trabajo por hoy. El protagonista vio cómo ambas salían por la puerta con el orgullo lastimado, y en ese momento Rena le puso su vaso frío de agua en la cara. La joven brujita le expresó que se había esforzado mucho, pero el chico pensaba lo contrario, ellas habían hecho todo y él solo les había enseñado la teoría, además de hacerlas enojar. Rena le acarició la cabeza y comentó que era normal que las personas se molestaran cuando no entendían algo, a lo que Chipu respondió que otra vez lo estaba tratando como un perrito. Luego de eso, el chico se dio cuenta de algo. Hinlis, la chica de las gafas, había dejado su libro en el taller. Tras hojearlo, logró descifrar algo fundamental de la magia, la esencia de recomponer y descomponer la materia. Con esos nuevos conocimientos, devolvieron el libro, y él bebió por completo el vaso de agua que estaba en el mesón. Después le comentó que tenía una idea, pero la chica no le prestó mucha atención. Esto se debía a que Chipu había bebido del vaso de Rena, lo que la hizo pensar que había sido un beso indirecto. Al día siguiente, en el taller de alquimia, el prota le explicaba a Rena que ahora solo debían esperar a que llegaran las otras dos brujas y que con esas 4 máquinas les mostraría su plan. La chica reconoció su esfuerzo y lo felicitó por su buen trabajo, pero Chipu le indicó que ella había creado esos dispositivos con su magia, por lo que quien realmente había trabajado duro era ella. Justo en ese momento, un golpe en la puerta llamó la atención de ambos. Las chicas habían llegado y volvían para trabajar, aunque no con mucho ánimo. Chipu entonces le habló a Hinlis, comentándole que ya sabía cómo lograr que ella congelara el nitrógeno líquido. Ambas chicas reaccionaron con incredulidad ante las palabras del prota, y él se sintió un poco cabreado. Luego Flor dijo que un hombre que no sabía usar magia no podía enseñarle a una bruja cómo usarla, además ni siquiera Rena, que era una genio, podía dominar esa magia de hielo. Lo mejor era que dejara de decir locuras imposibles, porque la gente se burlaría de él si seguía hablando así. Chipu mantuvo la calma y les explicó a las chicas que aunque no lo pareciera, él también sabía usar un poco de magia de hielo. Flor seguía dudando de él, ya que si Rena no sabía usarla, menos alguien común como él. Además, Hinlis comentó que no sentía en él ningún tipo de magia de atributo de hielo.
El joven expresó que pronto verían un milagro, y tomó un recipiente con salitre. Lo colocó encima de una olla con agua, y luego la tapó. Explicó que por suerte, el salitre era fácil de recolectar en las esquinas de las casas viejas y que con una purificación sencilla ya podía ser usado. Sorpresivamente, Hindley sintió un cambio en la olla, como si se estuviera enfriando ante la incredulidad de Flor. Chipu comentó que el salitre, al tener contacto con el agua, se enfría y absorbe el calor. Solo necesitaba absorber el calor de un pequeño frasco con agua para que éste comenzara a congelarse. Cuando el chico destapó la olla, un aire frío salió de ella, y expresó que esa era la misma esencia que tenía la magia de hielo. Después sostuvo un perfecto cubo de hielo, demostrando que la magia de hielo consistía en absorber y liberar el calor. Rápidamente le pidió a Hindley que lo sujetara y sintiera lo refrescante que era. La joven quedó boquiabierta, procesando lo que Chipu había dicho sobre la esencia de la magia de hielo. Con determinación, lo trató como señor invocación y le expresó que quería trabajar y que esperaba sus órdenes. Chipu procedió a pedirle que lanzara cualquier magia de hielo, explicándole que su poder consistía en manipular el vapor de agua en el aire, liberando calor y condensándolo. Aquello podía adoptar la forma que ella quisiera, ya que en definitiva, su magia consistía en liberar el calor de la materia en forma de magia de hielo. Mientras la joven canalizaba su poder, el prota le pidió que imaginara que el interior del aparato no estaba vacío, sino que contenía un gas llamado nitrógeno. De pronto la temperatura empezó a bajar, y él le pidió que lo manipulara con su magia, liberando el calor para enfriarlo cada vez más, lo más frío posible. La joven se dio cuenta de que al seguir las instrucciones de Chipu, había logrado licuar el nitrógeno, esta vez con éxito y sin quedar exhausta. Hindley estaba emocionada por su logro, y Flor no lo podía creer. Motivada y avergonzada, se acercó a Chipu queriendo pedirle lo mismo, si podía guiarla también, ya que tenía deseos de trabajar. Así fue como todos se pusieron manos a la obra, y el día transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Al llegar la noche Chipu y Rena estaban sobre el techo, y el chico comentaba que después de fabricar suficiente nitrógeno líquido, ahora podían enviarlo al cielo y hacerlo explotar para que lloviera. La chica motivada, indicó que podía usar su magia de teletransporte para llevarlo a las alturas. El joven le tocó suavemente la cabeza y le dijo que primero debía descansar bien, ya que se dio cuenta de que no solo gastaba maná al usar magia, sino también vitalidad. No quería que su magia se volviera inestable en el cielo y que le pasara algo malo. Rena respondió que como señora feudal, no podía preocuparse por eso, y que quería ser como su madre, que protegía a la gente de su territorio. Chipu le tocó el hombro y le dijo que entonces, para que no cometiera errores, con mayor razón debía descansar bien, después de todo la magia de teletransporte la agotaba. La cercanía y el contacto físico hicieron que Rena mirara al chico con otros ojos, y apoyando su cabeza en el hombro de él, dijo que le haría caso y descansaría. El prota se sintió un poco incómodo, sin percatarse de los sentimientos de la chica, pero también porque se había dormido en el techo del taller. Recorriendo el lugar con Rena en brazos, Chipu la llevó hasta su habitación. Delicadamente la acomodó sobre su cama, pero Rena lo abrazó y le pidió que no la dejara, haciendo que él se pusiera muy nervioso. El joven se quedó quieto sin palabras, mientras sentía el dulce olor del cabello de la chica. Rena empezó a abrazarlo con más fuerza, y el prota ya no supo qué hacer, ya que normalmente ella nunca mostraba ninguna expresión. Esto sin dudas era algo inesperado, pero de repente la joven balbuceó algo. Rena estaba llamando a su mamá porque la extrañaba, y esas palabras rompieron la ilusión de Chipu. Justo en ese instante una de las soldados llegó corriendo, gritando alarmada mientras llamaba a Rena. Debido al ruido la joven brujita se despertó, y el simple hecho de verse en brazos del prota hizo que se sintiera enormemente avergonzada. La soldado agotada le informó a su señora que muchos de los refugiados habían decidido irrumpir en el castillo, con el objetivo de robar agua. La conmoción era tan grande, que incluso los gritos se escuchaban desde fuera. La gente del pueblo estaba reunida con antorchas y herramientas, preparados para un linchamiento, mientras culpaban a Rena y afirmaban que ella había traído de vuelta la sequía. Furiosos le gritaban que era la bruja de la calamidad, que querían que se fuera de Caroline, y que no merecía ser sucesora de su madre. La joven observó con preocupación desde su ventana, mientras que Chipu consideraba que había demasiadas personas como para manejar la situación fácilmente. Las miradas y el odio del pueblo siempre se habían dirigido hacia ella desde pequeña, ya que cuando despertó su magia trajo consigo un caos, que solamente su madre pudo contener.
Hasta que un día no pudo hacerlo más, y el pueblo culpó a Rena por todas las desgracias ocurridas, llamándola como la bruja de la calamidad. Intentando ayudarla, Chipu le explicó que desde el punto de vista científico, los humanos no eran capaces de provocar una sequía. Por lo tanto, ella no debía preocuparse, no era una bruja que causaba desastres, sino alguien destinada a eliminarlos. El prota añadió que en su mundo no existía eso de nacer con pecado, así que si algo no tenía una explicación científica, simplemente no tenía validez. Ya era muy tarde en la noche, y las personas seguían reunidas fuera del castillo con sus antorchas, exigiendo que abrieran las puertas. Su agresividad era tan grande que se abalanzaban contra las rejas, acusando a los nobles de ser unos parásitos que se quedaban con toda el agua. Debido al caos, la Guardia Real decidió actuar, y Ruby declaró que según la ley, cualquiera que intentara irrumpir por la fuerza debía ser ejecutado. A pesar de la advertencia, la gente no mostró miedo, pues muchos sentían que igual estaban a punto de morir. Ruby, incapaz de permitir que le hicieran daño a Rena, se mantuvo firme en su posición. Pero por el constante forcejeo en la entrada principal, la gran reja cedió y cayó, permitiendo que la turba entrara a la fuerza en el castillo. Las personas estaban decididas a eliminar a los nobles y enfrentarse a los soldados, quienes ya se habían puesto en guardia para contenerlos. Por suerte, antes de que ocurriera una tragedia, Rena llegó junto con el prota y ordenó que no lastimaran a los ciudadanos. Una mujer entre la multitud gritó con furia señalando a la joven, llamándola como la bruja de la calamidad, y acusándola de fingir compasión hacia ellos. La ira de las personas era tal, que uno de los sujetos le lanzó una piedra a Rena en la cabeza, gritándole que Caroline había sido afectada por la sequía por su culpa. Chipu, preocupado, corrió de inmediato para ver cómo estaba la brujita, pues había sido herida en la cabeza. Los ciudadanos continuaron culpando a Rena por la muerte de su madre, mientras Ruby los observaba en silencio, llena de furia por lo que le habían hecho a su señora. La multitud no se detuvo, y comenzó a arrojar muchas más rocas hacia Rena, intentando expulsarla de la ciudad, aunque Chipu sin pensarlo usó su cuerpo para protegerla. El prota estaba tan molesto que les gritó con fuerza que se detuviera, y su voz resonó tan fuerte que los ciudadanos quedaron paralizados. Chipu les expresó que abandonaran la violencia, y que ya había hecho los preparativos para que al día siguiente lloviera. Sin embargo, si entre ellos todavía había personas dispuestas a dañar a la señora del territorio, entonces no podrían hacer nada por ellos. Una de las mujeres de la muchedumbre se adelantó y reclamó al chico, diciendo que un hombre sin magia no podía decir estupideces tan a la ligera. Lo llamó mentiroso, e instó a los ciudadanos a lanzarle más rocas hasta acabar con él. Mientras Chipu resistía, algo ocurrió. Rena usó su magia de viento para defenderlo, deteniendo todas las piedras en el aire. Luego descendió al suelo y declaró que, si mañana no llovía, entonces iría voluntariamente a la horca. Esto no le agradó nada a Chipu, pues él también tendría el mismo destino si fallaban. La mujer y los aldeanos quedaron en silencio, ya que no esperaban nada de los nobles, aunque sabían que sin agua, morirían pronto. Rápidamente, el prota y los demás se trasladaron al taller de alquimia, donde los ciudadanos los esperaban afuera con antorchas. Flor y Hinlis también estaban presentes, y la primera comentó que para enviar los artefactos de nitrógeno líquido al cielo, necesitarían mucha magia a pesar de contar con círculos mágicos de teletransporte. Hinlis pensaba que solo alguien con el talento de Rena podía soportar semejante consumo de magia, por lo que la chica se colocó al frente. Lamentablemente, justo en ese momento apareció alguien indeseado que entorpecería sus planes. La recién llegada habló a Rena, y cuando ésta levantó la mirada, notó que era Sia quien estaba en el techo. La joven le preguntó si estaba allí para arrestarla y llevarla de vuelta al calabozo. La chica, con una sonrisa, respondió que eso era exactamente lo que tenía planeado. Rena miró entonces a Chipu y recordó sus palabras sobre que nadie nacía con pecado y que ella no era una bruja de la calamidad. Por eso le respondió a Sia que no había cometido ningún crimen, así que no podía irse con ella. La joven sonrió y comentó que sabía que su mascota la malcriaba, pero aún así debía ser buena chica y marcharse. En caso de que siguiera resistiéndose, no le quedaría más opción que convertir en cenizas todo lo que Rena más quería. Sia volvió a insistir en que la siguiera sin oponer resistencia, de lo contrario, comenzaría por quemar por completo aquellos artefactos. Chipu expresó que el nitrógeno líquido explotaría con facilidad al entrar en contacto con altas temperaturas, por lo que debían impedir que el fuego los alcanzara. Mientras Hinlis mantenía fríos los dispositivos, Flor quería detener a Sia,
pero su compañera le advirtió que la joven era una bruja de 8º nivel. Tal como había mencionado, apenas Flor intentó acercarse, un muro de fuego bloqueó su avance. Allí la chica se dio cuenta de que con su nivel actual, era imposible apagar las llamas y que Xia solo podía ser detenida por Rena. Fue así como la brujita canalizó su magia para contraatacar, pero se dio cuenta de que si la usaba, no tendría magia suficiente para emplear el teletransporte. Xia, quien tenía la ventaja, le expresó que era muy ilusa si pensaba que se quedaría sentada observando. Le aseguró a Rena que quemaría todo lo que había en el área sin dejar rastro de nada. Mientras tanto, Hinlis ya estaba en su límite y no podía mantener por mucho más tiempo la temperatura del nitrógeno. También estaban los ciudadanos del pueblo, que ejercían presión porque no quedaba mucho para el amanecer. Ellos reclamaban si planeaban engañarlos otra vez, y si la loca del techo también estaba coludida con su farsa. Como la gente seguía acercándose, Xia expresó que a ellos igual los incluiría, y les lanzó unas ligeras llamas para impedir su paso. La joven hizo eso para causarle sufrimiento y motivar a Rena a tomar una decisión. Le dio 2 opciones: podía abandonar a los refugiados que la odiaban y dejarlos enfrentar a su destino, o acompañarla como prisionera. En ese instante Rena cerró los ojos, recordando las palabras de su madre. Ella le había dicho que la gente del pueblo actuaba así porque tenía miedo, y que no era una calamidad, sino la futura gobernante del pueblo. Como la ciudad había quedado en sus manos, la chica se sentía responsable, y le expresó a Xia que iría con ella. En ese instante también recordó las palabras de Ruby, sobre que las personas de la clase más baja tenían su propio destino. La joven brujita estaba decidida a reescribir ese futuro, aún así sí tenía que sacrificarse. Así fue como Rena tomó la mano de Xia para marcharse, pero Chipu le gritó que si se iba, el futuro de las personas no cambiaría en absoluto. Si los abandonaba ahora, entonces los ciudadanos no sabrían la verdad, y seguirían atrapados en ese destino llamado ignorancia. El prota expresó que lo que tenían enfrente solo era fuego, y quería que observaran cómo lo apagaba usando sus ropas. Xia creyó que eso era divertido e instó a que lo intentara, ya que quería ver de qué era capaz la mascota de Rena, y si realmente podía cambiar el destino de aquella gente. Chipu corrió hacia Hinlis, y le preguntó si recordaba que la esencia de la magia de hielo era absorber y liberar el calor. Le pidió que por ahora, solo se concentrara en absorber el calor en la zona donde ardían las llamas, y que dejara el nitrógeno. Luego le indicó a Flor que el viento no solo podía enviar aire, sino también extraerlo, por lo que necesitaba que utilizara su poder para retirarlo del entorno. La chica quedó descolocada al notar que Chipu planeaba extinguir el fuego extrayendo el aire, pero él le comentó que ya no tenían más tiempo. A Hinlis no le importaba nada y haría todo lo que el prota dijera, mientras que Flor también lo apoyaría, aunque juraba perseguirlo en forma de fantasma si llegaba a morir. Ambas chicas emplearon su magia, mientras Xia se llevaba a Rena mediante un círculo de teletransportación. Justo en ese instante la reacción de los elementos se manifestó, y el fuego de la chica fue dispersado gracias a Hinlis y Flor. Xia no podía creer lo que veía, su poderosa magia había sido contrarrestada por brujas de un nivel inferior. Tanto Flor como Hinlis estaban impactadas, ya que habían logrado apagar las llamas de una bruja de 8º nivel. Rápidamente, Rena se alejó de Xia, haciendo evidente que la había engañado. La joven solo estaba esperando el momento perfecto para que Chipu actuara, y ahora que estaban libres del fuego, podía demostrar que no era una bruja malvada. De inmediato, la brujita lanzó los artefactos al aire, y sintió que al fin podía cumplir con el deber que su madre le había legado. Con una gran cantidad de energía mágica, los dispositivos fueron impulsados hacia el cielo, y cuando los temporizadores marcaron su fin, todo el esfuerzo dio sus frutos. Una explosión masiva resonó, liberando el nitrógeno líquido contenido. La reacción química surtió efecto en las nubes y en la atmósfera, provocando que lentamente comenzaran a caer gotas de lluvia. Xia observaba con incredulidad, completamente perpleja de que hubieran logrado semejante hazaña. A su vez, la joven brujita abrazaba al prota, y le daba las gracias por ser su bestia invocada. Él aceptaba sus elogios, aunque deseaba que pronto le cambiara ese apodo. Rena, sonrojada, evitaba mostrarle el rostro a Chipu, mientras pensaba que quizá en el futuro podría llamarlo de otra forma. Los ciudadanos tampoco podían creer lo que veían, y al fin comprendieron que Rena no era una bruja que traía calamidad. El niño que habían visto antes, entre lágrimas, expresó que ella no era una bruja que atraía desastres, sino llamaba a la esperanza.
Al día siguiente, Chipu se sobresaltó al ver que los refugiados se habían reunido otra vez frente a las puertas del castillo. Rápidamente fue junto con Rena a observar la situación, ya que después de haber hecho llover, no deberían existir más problemas. Al salir, notaron que una gran multitud se acercaba, aguardando su llegada. Para sorpresa del prota y de la joven, los aldeanos estaban allí para agradecerles por haber traído la lluvia a Caroline. Esas palabras de gratitud hicieron que Rena sintiera una calidez en su corazón, una sensación que nunca antes había experimentado. Un niño llevando un ramo de flores se acercó para disculparse con ella, pues se sentía culpable por haberle lanzado piedras anteriormente. La joven, tan comprensiva como siempre, le acarició la cabeza y le hizo saber que no pasaba nada, asegurándole que no le había dolido. Rena, muy feliz, comentó que le gustaban mucho las flores y que eran muy bonitas, mientras el niño expresaba que estaban así gracias al hechizo que ella había realizado. Entre la multitud, Flor y Hinlis intentaban abrirse paso para saludarla también. Las chicas se encontraban allí porque Mérida deseaba entregarle una invitación, ya que quería hablar con ella sobre un asunto importante. Ruby, que también estaba presente, le comentó a Flor que como Rena era la gobernante, Mérida debía ser quien la visitara. Al parecer, aquella chica no conocía la etiqueta básica. El chico decidió abrir el sobre que la vicepresidenta les había enviado, ya que les había prestado a las brujas durante la sequía. Como en ese periodo habían llegado a que ella manejaría los precios y el problema ya había sido resuelto, era seguro que ahora estaba buscando algo. Chipu le comentó a Rena que, si la invitación había sido hecha con tanta cortesía y rapidez, debían ir a ver qué estaba tramando en ese momento. Pasado un rato, ambos se dirigieron a la Cámara de Comercio, donde también se encontraba presente Sia. Mérida, visiblemente feliz, les agradeció por aceptar su invitación y expresó sentirse honrada de recibir a la señora feudal en su humilde casa. El prota, consciente de sus intenciones, se adelantó y le dijo que sabía que ella planeaba expandir la tecnología de invocación de lluvia y que estaban encantados de apoyarla. También comentó que si los había mandado a llamar, seguramente ya tenía asegurados los pagos por sus servicios. Mérida asintió, sorprendida por lo brillante que resultaba ser Chipu, y les pidió que la siguieran. La tecnología de la lluvia era un invento extraordinario, pero si no se aprovechaba adecuadamente, podría perder su valor. Ya sentados en una habitación, Mérida comentó que Rena tenía cargos como criminal, y que hasta donde ella sabía, la Oficina de Supervisión de Brujas ya había enviado gente para capturarla. Aunque lo que estaba a punto de decir podía sonar atrevido, si Rena sufría alguna desgracia, Chipu también se vería directamente afectado. Por esa razón tenía algo que mostrarles, un método que les permitiría anular el contrato entre sirviente y ama. Les mostró información sobre un objeto llamado daga rompepactos, lo que dejó al chico completamente sorprendido. Él no podía creer que su vida pudiera volver a estar en sus propias manos, y Mérida le confirmó que así era, aunque aclaró que como el objeto no se encontraba en la ciudad, por ahora solo podía mostrarles una imagen. Rena se mostró preocupada, ya que si el contrato de invocación se cancelaba, la bestia invocada podría regresar a su estado anterior. El chico recordó entonces que de ser así, volvería al momento en que Camión-kun lo atropelló. Mérida expresó que debían estar tranquilos, pues el objeto solo eliminaba el contrato generado, y no provocaba ningún otro efecto. Además, dejó claro que tampoco deseaba que alguien con tanto talento como Chipu regresara a su mundo original. El joven sintió alivio al escuchar eso, pero Rena se quedó mirándolo en silencio. No quería ser egoísta, pero si el contrato se rompía, sabía que Chipu ya no le pertenecería. Se sentía triste porque no quería separarse de él, pero al mismo tiempo comprendía que de esa manera, si algo le ocurría, Chipu no moriría por su culpa. Aunque sabía que era lo mejor para el prota, Rena estaba a punto de aceptar el trato, pero Chipu se dio cuenta a tiempo. De inmediato la detuvo tomándole la mano y le pidió que le diera un poco de tiempo, pues quería hablar a solas con Mérida. Ante eso, ella los dejó solos y se dirigió al piso superior para hablar con Sia. La rubia comentó que la bestia invocada de Rena era especial, pues jamás imaginó que realmente fuera capaz de hacer llover. Era tan único y extraordinario que incluso resultaba molesto, del mismo modo que Rena. Mientras la chica seguía perdida en sus pensamientos, Sia se acercó y le levantó el mentón con un dedo. Le expresó que si le hubiera hecho caso antes, habría sufrido menos, pero ahora la bruja del juicio Evelyn estaba a punto de llegar a Caroline. La joven se puso nerviosa y preguntó si de verdad su maestra estaba por venir.
Recuerdos de su juventud acudieron a la mente de Rena, y por alguna razón, sintió un profundo terror. Para empeorar el trauma de la chica, Sia le comentó que jamás olvidaría cómo actuaba su maestra con quienes eran considerados herejes de la ley, en especial con las brujas del desastre como ella, hacia quienes no mostraba ni la más mínima pizca de piedad. Para sorpresa de la rubia, Rena apartó su mano y le indicó que ella no era una calamidad, pues Chipu le había dicho que no era una bruja que provocara desastres. Sia le preguntó si de verdad creía eso, pero antes de que pudiera continuar, el prota las interrumpió. Cuando Rena lo vio, se dirigió a él de inmediato y corrió hasta donde se encontraba. Antes de que la chica se alejara, la rubia le lanzó una última advertencia, cuestionando qué pensaría su bestia invocada si supiera lo que ella había hecho en el pasado. Puso en duda si tendría el valor para decirle con su rostro inocente que ella no era capaz de causarle sufrimiento a otras personas. Cuando el chico y Rena terminaron de hablar con Mérida, caminaron por el pueblo, pero la joven no pronunció una sola palabra. Durante el trayecto permaneció sumida en sus pensamientos, recordando las palabras de antes y la inminente llegada de su maestra, quien ya venía en camino para impartirle su castigo. Chipu se dio cuenta de que Rena estaba preocupada por algo, y supuso que se debía a esa llamada bruja del juicio enviada por el consejo. Intentó romper el hielo para animarla, pero la joven tomó su brazo, y expresó que había un lugar que le gustaría visitar junto a él. Cuando ambos llegaron, la chica sostenía un ramo de flores, y explicó que esa era una de las razones por las que deseaba tanto volver a su tierra. Habían ido a visitar a su madre, quien había dedicado toda su vida a proteger al pueblo de Caroline. En su ausencia los ciudadanos habían sufrido terriblemente, y gracias a Chipu habían logrado aliviar parte de ese dolor. Rena nunca se lo había dicho, pero estaba profundamente agradecida con él, pues había obrado un verdadero milagro al salvar la tierra que su madre tanto amaba. También sentía una profunda gratitud por haberla salvado, y por haberle permitido volver a ver a su madre. Rena, hablándole a la tumba como si ella pudiera oírla, dijo que mientras Chipu permaneciera en Caroline, el pueblo sin duda estaría bien. El joven le pellizcó la cara ya que rara vez hablaba tanto, y justo cuando lo hacía, decía muchas cosas sentimentales, como si estuviera a punto de morir. El prota comentó que si Rena no lo hubiera invocado, él ya estaría muerto desde hace tiempo. Quería anular el contrato, pero su acuerdo con Mérida se basaba en que ella siguiera con vida. Lo que intentaba decir era que anularía el contrato de amo y esclavo, pero que aún así la protegería y no permitiría que nada malo le ocurriera mientras él siguiera con vida. Esas palabras conmovieron a la joven, hasta el punto de que algunas lágrimas escaparon de sus ojos y lo abrazó con fuerza. Tomado por sorpresa, el chico se sonrojó, y ambos permanecieron abrazados bajo la hermosa luz de la noche. Rena, aferrada a su pecho, le dijo que entonces creería en sus palabras, y que confiaba plenamente en él. El prota le acarició la cabeza y le expresó que sin duda podía hacerlo, mientras pensaba que su futura jefa era la número 1, y además tenía mucho dinero. Como ya era muy tarde, Chipu cargó a Rena, aunque no pasó desapercibido, incluso un niño que los vio comentó que ella estaba montando a su bestia invocada. El joven se sintió humillado y pensó si la chica lo veía como algún tipo de almohada, ya que se había quedado dormida abrazándolo. De pronto, mientras caminaba, el chico se encontró con Flor y Hinlis. Sin embargo, al llevar todavía a Rena sobre su espalda, se sintió sumamente incómodo, y les preguntó qué hacían afuera a esas horas. Flor intentó hablar, pero estaba algo nerviosa, así que Hinlis fue quien explicó la situación. La chica le informó que ya habían terminado su colaboración con la Cámara de Comercio, por lo que no trabajarían más bajo sus órdenes. El chico consultó si era porque el sueldo era bajo, trabajaban demasiado y la casa quedaba algo lejos. No quería que renunciaran, ya que apenas había caído una lluvia y todavía necesitaban fabricar más nitrógeno. Hinlis explicó que en realidad, ni ella ni Flor tenían problemas de dinero, de hecho, tenían bastante. Por eso podían darse el lujo de holgazanear y evitar a la competencia. Chipu se lamentó, pues ahora tendría que buscar nuevas brujas para que trabajaran, y ya de por sí era difícil encontrarlas. Lo que no imaginó fue que las jóvenes le responderían que habían cortado lazos con la Cámara de Comercio porque querían permanecer a su lado. Además, Hinlis agregó que no iban a trabajar gratis junto a él, y mostrándole una bolsa con monedas de oro, le dijo que le pagarían cada mes y que cada 6 meses aumentarían el monto. Flor indicó que solo deseaban trabajar para él y que las ayudara a mejorar sus habilidades mágicas. Chipu no entendía nada,
ya que se suponía que él debía pagarles por su trabajo, no al revés. Como no quería aprovecharse de ellas, les dijo que el dinero no era necesario y que el trabajo de la lluvia seguía dependiendo de sus habilidades. Ambas expresaron que darían lo mejor de sí, y Chipú pensó que había conseguido mano de obra gratuita. También comentó que en realidad ya tenía un plan que no necesitaba del hechizo de teletransporte de Rena y les preguntó si querían saberlo. Esto provocó que ambas incluso se mostraran dispuestas a trabajar horas extra. Al día siguiente, se notó que no solo había llegado la bruja del juicio Evelyn, sino que también la bruja de batalla, llamada Tilam. Los propios ciudadanos reconocían a esta última como la diosa guerrera y la aclamaban. La rubia, que había salido del castillo, fue a recibir a su maestra. Evelyn, quien parecía una mujer estricta y bien dotada, comentó que le costaba creer que la tercera princesa del reino de Esela no hubiera sido capaz de capturar a Rena. La joven indicó que no había podido hacerlo, ya que Rena había traído la lluvia, y la gente ya no la veía como la bruja de la calamidad. Si la llevaba a la fuerza, podría dañar el prestigio de la realeza y afectar la opinión pública. Además, hacía 8 años había quedado claro en el Consejo de Supervisión que, salvo que Rena lo deseara, nadie podía someterla realmente. Evelyn preguntó si la gente de verdad creía que solo con hacer llover ya no podían considerarla un desastre. Ante eso, la joven respondió que al menos ya no podían usar esa excusa para llevársela. A la mujer no le importó demasiado aquella respuesta, pues el hereje debía ser castigado para calmar el corazón del pueblo, y por esa razón había traído a Tilam con ella. Sia expresó entonces que a partir de ese momento, dejaría todo en manos de su maestra. Esa misma tarde Flor y Hindley se sentían admiradas, pues otras brujas habían acudido para verlas cuando realizaran la lluvia artificial. Dentro del castillo, Rena y Chipú se encontraban juntos, cuando un sirviente le indicó a la joven que Ruby deseaba discutir un asunto y la había solicitado en el salón. El prota había estado leyendo un libro sobre las leyes del reino, y le comentó a la chica que ya tenía todo lo necesario y que estaba preparado. Cuando llegaron al salón de audiencias, Chipú pensó que solo quedaba esperar a que todo resultara bien y sin mayores problemas. Tras cruzar la puerta, había muchas personas ante ellos, y Ruby le pidió a Rena que por favor, tomara asiento en el trono. La chica miró al joven, y éste la animó indicándole que todo estaba bien. Cuando la joven se sentó, Ruby se inclinó y saludó formalmente a la señora feudal del territorio de Caroline. Los demás súbditos siguieron su ejemplo, y también le mostraron su respeto. Entonces Ruby le mostró un emblema, comentando que era el sello que su madre le había confiado, y que ahora era el momento de devolvérselo a la verdadera gobernante. Rena no se esperaba aquella actitud, ni tampoco que la mujer hubiera conservado un objeto perteneciente a su madre. Con un leve nerviosismo intentó tomarlo, aunque no estaba segura de si realmente merecía portarlo. Ruby expresó que Rena se convertiría en la líder de Caroline, bajo la protección de la familia real de Esela. Si aceptaba ese respaldo, el Consejo de Supervisión de Brujas no podría acusarla falsamente ni actuar contra ella. En ese instante, la chica recordó las palabras de Chipú sobre anular el contrato y protegerla aún sin ese vínculo. Al mismo tiempo, él pensaba que ya había enseñado a las brujas el método para provocar la lluvia, por lo que no deberían surgir problemas en el futuro. Con esa determinación, entonces Rena tomó el símbolo de la familia real. Luego se presentó ante sus súbditos como Rena Caroline y aceptó convertirse en la 13ª gobernante del territorio, jurando proteger su tierra y a su gente. A su vez, los nobles allí presentes también juraron lealtad eterna a su señora. Mientras tanto fuera del castillo, una tormenta comenzaba a manifestarse repentinamente. Los ciudadanos se sentían aliviados, convencidos de que su señora y su bestia invocada los habían bendecido una vez más. Desde la Cámara de Comercio, el comerciante observaba por la ventana con inquietud, preguntándose qué estaba ocurriendo para que una tormenta surgiera de forma tan repentina. Chipú y Rena acudieron a verificar los estruendos provocados por los rayos, y el prota notó que aquella lluvia no se parecía en nada a la anterior. Ruby, alarmada, quiso saber qué estaba ocurriendo, y Chipú explicó que el nitrógeno líquido había generado una nube con forma de hongo. Los nobles presentes se sobresaltaron, temiendo que aquello estuviera relacionado con la supuesta naturaleza calamidad de Rena. Poco después, Flor y Hindley aparecieron y explicaron que habían preparado la lluvia tal como Chipú lo había pedido, pero algo había salido mal. No sabían si aquello había ocurrido porque su magia fue muy fuerte y no lograron controlarla, o si simplemente habían aplicado mal el método.
Lo único claro era que la tormenta comenzó recién después de lanzar las botellas. Justo en el peor momento llegó Evelyn junto a las demás brujas y de inmediato culpó a Rena por atraer más calamidades. Luego la acusó de huir de la ley, de haber evitado su ejecución y de romper el acuerdo al regresar sin permiso, trayendo ahora lluvias torrenciales. Le gritó preguntándole cuando pensaba reconocer sus crímenes, dejando a la joven completamente impactada. Hindley, consciente de que Rena no era responsable, intervino afirmando que la culpa no recaía sobre la chica, sino sobre ellas mismas por no haber sabido controlar adecuadamente su magia. Desde atrás, un soldado llegó corriendo para informar que la puerta del castillo había sido arrancada por el viento y que un gran grupo de aldeanos había aprovechado la situación para irrumpir en el interior. Evelyn consideró que esos hechos demostraban que los ciudadanos no pensaban que Rena fuera inocente. Sin embargo, lo que no esperaba era que el pueblo había llegado para defenderla. Incluso el comerciante de antes afirmaba que Rena había traído la lluvia y que no era un desastre. Las personas la reconocían como su líder y advertían al consejo que no permitirían que se llevaran a su señora a ningún lado. No dejarían que nadie volviera a dañar a quien consideraban su salvadora. Rena entonces se acercó a su maestra y le expresó que ella no era una calamidad. Evelyn le preguntó si eso era cierto, recordándole que cuando despertó su magia a los 9 años había traído bestias mágicas y que gracias al sacrificio de su madre, el pueblo logró salvarse. Según la mujer, Rena debía haber sido llevada a la capital para ser controlada, pero al huir perdió el dominio de su magia y borró un pueblo con su poder. Primero había violado la ley escapando de prisión y evitando su castigo, y ahora había roto el acuerdo al regresar a Caroline, provocando tormentas desmedidas. Hostigando a la joven, Evelyn le exigió que dijera algo en su defensa. Como Rena no decía nada, Evelyn afirmó que comprendía que sus crímenes no tenían defensa, y que tras reconocer su culpa, debía someterse a la ley. Antes de que las guardias se llevaran a la joven, el prota intervino. Sorprendiendo a todos los presentes, se enfrentó a Evelyn y declaró que Rena no era ningún desastre, y que los crímenes que mencionaba eran completamente absurdos. Luego le expresó a la chica que mientras él estuviera con ella, podía quedarse tranquila. La mujer intervino y le respondió a Chipu que los crímenes de Rena ya habían sido determinados por un tribunal y que no desaparecerían solo porque él lo dijera. El prota abrió su bata y le mostró su camiseta, en la que se leía que la ciencia solo cree en la verdad y no en la autoridad. Manifestó que ahora demostraría públicamente cuán ignorante era ese tribunal de juicio. Esa actitud desafiante no le agradó en absoluto a Evelyn, pero aún así permaneció en silencio. El chico entonces se dirigió a la gente del pueblo, y comentó que según la edad que tenían, todos habían vivido el incidente de la invasión de bestias mágicas ocurrido hace 9 años. Les preguntó si alguno había visto con sus propios ojos que Rena hubiera traído a las bestias mágicas. Las personas respondieron que no, y que solo recordaban que cuando el ritual de Rena comenzó, tiempo después se dio la noticia de la invasión de los monstruos. Chipu explicó que eso solo demostraba que ella había despertado su poder al mismo tiempo que las bestias atacaron, pero que no probaba que ella hubiera causado la invasión. Evelyn replicó que si ambos sucesos ocurrieron al mismo tiempo, entonces él también reconocía que podía existir una relación entre ellos. El chico respondió que era evidente que entre la víctima y el acto agresor podía existir una relación temporal. Luego dio un ejemplo al pueblo, explicando que si un cocinero preparaba un platillo delicioso, y unos bandidos olían el aroma y atacaban el restaurante, eso no significaba que el cocinero fuera el culpable del ataque. La víctima no era quien tenía la culpa, sino el agresor, y en este caso los responsables eran los monstruos. Evelyn analizó que era posible que aunque Rena hubiera atraído a las bestias mágicas, eso quizá no había sido su culpa. Sin embargo, explicó que la familia real preocupada por su pueblo, había llegado a un acuerdo con el señor de Caroline. Dicho arreglo permitía que Rena fuera llevada a la capital para permanecer bajo supervisión, pero durante ese periodo ella salió por su cuenta y perdió el control de su magia, destruyendo un pueblo entero. Aseguró que sí lo había visto con sus propios ojos, por lo que contaban con pruebas. Chipu entonces le pidió a la joven, como implicada directa, que explicara lo que ocurrió en aquel entonces. De esa manera podrían evitar que la memoria de Sia contuviera errores, y aunque no lo expresó abiertamente, el chico quería comprobar si ambas versiones coincidían. Rena explicó que en ese momento no comprendía lo que sucedía,
y que cuando recuperó la conciencia, solo recordaba que había caos a su alrededor. La rubia aseguró que ya había explicado el resto al tribunal y que si ahora su maestra se lo permitía, también podía explicarlo al pueblo. Entonces Xia, como tercera princesa, juró públicamente que su testimonio no contenía ni una sola mentira. Declaró que cuando llegó al lugar, vio a Rena flotando en el aire y detrás de ella únicamente ruinas. Eso era todo lo que había presenciado. Chipu señaló entonces que en realidad ella solo había visto a Rena en el lugar, pero no lo que ocurrió antes, a lo que Xia terminó dándole la razón. Evelyn sostuvo que en ese momento solo estaba Rena y que poseía un gran poder, por lo que perfectamente pudo haber destruido el pueblo ella misma. El prota respondió que aún así, el hecho de que Rena estuviera allí no probaba nada, ya que pudo haber sido otra cosa lo que causó el desastre y luego se marchó. El crimen no estaba claro y no existían pruebas sólidas para culparla. Por lo tanto, no tenían ningún derecho a asegurar que Rena fue responsable del desastre. También los ciudadanos pensaban de la misma forma, y creían que la mujer no tenía ningún derecho a decidir aquello. El comerciante incluso pensaba que como Rena estaba en el territorio, tal vez temían que Caroline se volviera una ciudad demasiado poderosa. Esas palabras enfurecieron a Evelyn, quien invocando una enorme esfera de fuego como si nada, les ordenó que guardaran silencio. La mujer aseguró que el crimen del desastre provocado por Rena ya había sido determinado en un juicio. Ella había venido para cumplir la orden de arrestar a la fugitiva, y cualquiera que osara interferir sería considerado cómplice y recibiría el mismo castigo. Cuando la tipa dijo eso, el joven se rió, ya que la había atrapado. Para prepararse con antelación, había estado leyendo un libro con documentos legales y las leyes del reino. En la ley imperial existía una cláusula, que cuando un condenado se rebelaba por una injusticia, y luego se demostraba que era inocente, dicha rebelión se consideraba legítima y no un delito. En este caso, como Rena era inocente, su fuga no podía considerarse un crimen. Xia quedó impresionada por la inteligencia de Chipu, ya que la ley imperial constaba de 5 volúmenes con más de 5000 artículos. Pero aún así él había encontrado en pocos días la cláusula que refutaba los argumentos de Evelyn. La mujer no pudo decir nada en contra, por lo que decidió ejercer presión sobre Rena, quien era más vulnerable mentalmente, y le preguntó si realmente creía que era inocente. La joven quedó desorientada y tartamudeó, atrapada por las dudas que se acumulaban en su cabeza. Al ver su estado, la rubia decidió intervenir y pidió permiso a Evelyn para decir algo. Como tercera princesa del reino de Esela, deseaba cumplir con la ley y preservar la autoridad de Rena. La mujer le preguntó por qué ahora se ponía de su lado, y Xia respondió que era porque no podían probar que Rena fuera culpable. Por lo tanto, ellos no tenían ningún derecho a negarle su posición como gobernante. Evelyn, mostrando su sello mágico en la mano, comentó que tal vez no podían probarlo por medios humanos, pero que si ese era el caso, entonces solo debían dejar que los dioses demostraran si la chica decía la verdad. Expresó que en nombre de la diosa de la magia, se llevaría a cabo un juicio. Aquella era la última medida que la diosa había dejado para juzgar a los herejes. La mujer indicó que si Rena lograba superar esa prueba, entonces tanto ella como el consejo la considerarían una persona inocente. Al superar el juicio de la diosa, podrían demostrar que la joven no era una calamidad. Uno de los ciudadanos creía que esta era la mejor oportunidad para que la señora de Caroline pudiera limpiar su nombre. Xia sabía que era imposible que lo lograra, y Rena estaba preocupada por lo que debía hacer. De pronto Ruby se acercó a la joven y la tomó del hombro, comentando que desde que se fundó el consejo, todas las brujas que se habían sometido al juicio de la diosa no habían sobrevivido. Flor y Hinlis también se mostraban temerosas, ya que incluso la bruja oscura de 9º nivel más fuerte de la historia había fracasado en esa prueba. Evelyn indicó que si aquellas brujas no habían sobrevivido, significaba que eran herejes y merecían morir. La mujer cuestionó si ellos también dudaban de Rena, y afirmó que al ser una hereje, ella tampoco podría completar el juicio. Insinuó que por esa razón, no se atrevían a dejarla someterse a la voluntad de la diosa. Los aldeanos defendían a la joven, asegurando que sí podría superar la prueba, pero para Chipu, aquel juicio no era más que el equivalente a quemar brujas en la Edad Media. No era más que un medio mediante el cual, el Consejo de Supervisión eliminaba a quienes se oponían a su voluntad. Mientras se acercaba a Rena, sabía que aquel método no era algo a lo que nadie pudiera negarse. La joven finalmente aceptó la prueba, no sin antes ser acompañada por el prota, ya que como era su invocación, formaba parte de ella y también se sometería al juicio.
Ella esperaba ir sola, así que se sorprendió al ver que el chico quería ayudarla. Evelyn observaba la escena con satisfacción, ya que si Chipu iba con ella, podría deshacerse de ambos al mismo tiempo, aunque aquello era inevitable, pues él estaba ligado a Rena. La mujer decidió retirarse, no sin antes decir que el juicio comenzaría al anochecer en la plaza ubicada fuera de la ciudad. Chipu y Rena tenían un día para prepararse, por lo que el chico comenzó a guardar todo lo que creía que podrían necesitar. Rena sabía que quizás esa sería su última vez juntos, así que le preguntó si tenía algún deseo, ya que quería ayudarlo a cumplirlo. La inesperada pregunta descolocó al prota, pero rápidamente se recompuso y respondió. Comentó que le gustaría tener millones de seguidores, recibir contratos publicitarios sin parar, comprar una mega mansión y tener una enamorada. Luego expresó que eso era algo que ella no podía ayudar a cumplir, así que no debía preocuparse por esas cosas y que lo mejor era concentrarse en estar preparados. Sin embargo, Rena no respondió de inmediato y se quedó mirándolo tras escuchar su deseo. De pronto, tomó su mano y se abalanzó sobre él, dejándolo perplejo. El chico nervioso, pensó que quizás Rena quería dejar descendencia antes de marcharse o algo por el estilo. La joven respondió que aunque no podía cumplir varias de las cosas que deseaba, si él quería salir con alguien, ella podía ayudarlo. Chipu aclaró que lo que buscaba era una enamorada, y que eso no era lo mismo que ella estaba pensando. Rena entendió lo que decía y desviando la mirada, comentó que entonces lo hicieran como él quisiera. La joven se acercó aún más para intentar besarlo, pero el prota sentía que estaba siendo demasiado directa. Justo en ese instante entró Xia para revelarles detalles sobre el juicio, pero al verlo sobre la cama, notó que no la necesitaban para nada. Chipu estaba completamente avergonzado y mientras Rena se giraba para hablarle, le preguntaba si su madre no le había enseñado a tocar la puerta antes de entrar. Dejando las bromas de lado, Chipu le preguntó a la rubia por qué los estaba ayudando, ya que antes había querido hacer desaparecer a Rena y ahora incluso había ayudado con su testimonio a favor. Xia comenzó a hablar sobre la inseguridad, el terror y la desesperación, y confesó que tan solo pensar en verla así le resultaba placentero. Para ella era mucho más divertido hacer eso que simplemente hacerla desaparecer, y Chipu pensó que estaba hablando con otra loca, siendo además la primera vez que se cruzaba con una yandere. El chico le dijo que estaba claro que eso era mejor a que Rena desapareciera, pero que mientras él estuviera a su lado, temía que sus deseos no podrían cumplirse. Xia entonces explicó que el juicio se dividía en 3 fases, la primera era el fuego ardiente, luego el abismo marino, y finalmente el huracán. Además, el poder mágico de la bruja sería fuertemente reprimido. La rubia preguntó entonces si llegado el momento, los pequeños artefactos que el prota llevaba en su mochila seguirían funcionando. Chipu impidió que ella tocara su bolso, manteniéndose cauteloso, y le dijo que le agradecía la información. Cuando el atardecer estaba a punto de terminar, el prota y Rena se dirigieron al lugar donde Evelyn los había convocado. Ella le preguntó si estaba lista, y acto seguido mientras se elevaba en el aire, alzó un enorme cristal azul. Expresó que ahora la diosa les daría un veredicto justo, siempre y cuando sobrevivieran a las pruebas que estaban por enfrentar. Chipu, decidido a sobrevivir y ayudar a la joven, le tomó la mano a Rena, asegurando que superarían aquel falso juicio. La chica correspondió al gesto, y de inmediato ambos fueron teletransportados hacia un lugar desolado por las llamas. Al llegar, se encontraron frente a un puente que los conducía hacia el centro de un altar, rodeado por un calor intenso. Rena sintió que los elementos mágicos de la zona se comportaban de forma inusual, y que a excepción del fuego, los demás solo podían utilizarse hasta un rango no mayor al nivel 4. El prota, tras haber visto el portal, no pudo evitar compararlo con lo que hacía el Doctor Strange, y notó que parecía ser la única manera de salir de allí. Necesitaban encontrar una forma de cruzar el camino, el cual quemaba instantáneamente a cualquiera que lo pisara, para poder llegar hasta el altar. Lo peor era que a ambos lados del sendero todo estaba rodeado de fuego, y si caían ni siquiera quedaría un cuerpo que pudiera encontrarse. Rena le dijo al chico que no debía preocuparse demasiado, ya que usaría su magia de viento para volar hacia el otro lado. Mientras tanto, los ciudadanos los observaban desde el exterior a través de una especie de portal y creían que ella estaría bien, pues dominaba los elementos básicos de la magia. Xia, en cambio, pensaba que en un entorno normal volar con magia de viento sería sin duda la opción correcta. Pero teniendo en cuenta la magia que Rena había usado recientemente, y considerando que debía llevar consigo a su bestia invocada, temía que ni siquiera pudiera llegar al otro lado volando.
La rubia le consultó a su maestra si su suposición era correcta, y Evelyn indicó que sí, pero añadió que la diosa los bendeciría y los protegería si no eran herejes. Ruby pensaba que en el pasado los juicios nunca habían sido públicos, pero ahora Evelyn lo estaba proyectando como un espectáculo, y estaba segura de que quería ver cómo Rena era destruida. La mujer rezaba para que Chipo encontrara la forma de contrarrestar las trampas y proteger a Rena. Flor y Hinlis también observaban la transmisión con preocupación, y la primera pedía que por favor no utilizara la magia de viento. Volviendo con Chipo y Rena, él le sostuvo la mano y le pidió que se detuviera. Recordó aquella vez en que escaparon de la prisión y al teletransportarse, cayeron al vacío, no queriendo volver a experimentar algo similar. La joven se sonrojó por el contacto físico, y él indicó que, como el poder mágico estaba limitado en ese lugar, primero quería ver qué podía hacer en esa situación. Rena de inmediato convocó su magia de viento e hizo un remolino, mientras Chipo pensaba. Comenzó a hacer cálculos desde el nivel 1 hasta el 4, estimando cuántos metros podrían avanzar con la magia de viento. También notó que el peso se multiplicaba a mayor distancia recorrida. Observando el camino, determinó que tenía una extensión de 50 metros y que juntos pesarían menos de 125 kilogramos, pero que en nivel 4, solo podrían moverse 8 metros sin considerar ese peso. En otras palabras, si hubieran volado usando los poderes de Rena, ya habrían caído y muerto, por lo que Chipo agradecía haberla detenido a tiempo. La chica le mostró al prota su magia de agua y dijo que con lo poco que podía generar, era imposible apagar el fuego, pero él la interrumpió. Comentó que podían usarla de igual forma, para caminar a través del camino. Evelyn, que observaba al chico desde el otro lado, decía que era un tonto y que solo hablaba fantasías. Los aldeanos vieron que Chipo estaba escribiendo algo en el suelo, y escucharon cuando dijo que cruzarían por el camino. Lo que el joven anotaba en el suelo eran cálculos científicos, con ecuaciones destinadas a tomar todas las precauciones necesarias. Mérida, que también los observaba tranquilamente desde un asiento, pensaba que el chico estaba haciendo algo muy interesante. Flor comentó que ya había visto antes al prota escribir mientras trabajaban, y Hinlis añadió que cuando hacía eso era porque planeaba usar la ciencia. Hechos los cálculos, Chipo expresó que al menos necesitarían medio litro de agua para poder cruzar a salvo. Después le pidió a Rena que usara su magia de agua para envolverlos, ya que de esa manera podrían caminar a salvo por el camino. A la joven le preocupaba que el agua se evaporara por el calor y que terminaran hirviéndose vivos, pero el prota le dio una explicación científica. Él entonces explicó que estarían bien, gracias a algo llamado efecto Leidenfrost. Mientras la superficie estuviera lo suficientemente caliente, el vapor que se evaporaba formaría una capa continua entre el líquido y la superficie ardiente. Esta no solo actuaría como aislante, sino que también evitaría que el líquido tocara directamente la superficie caliente. Dicho eso, el chico tomó a Rena en brazos y la cargó de manera sorpresiva. Cuando la joven notó que estaba siendo llevada por él como una princesa, no pudo evitar sonrojarse. Chipo mientras tanto se mantuvo serio, indicando que debían avanzar rápido para llegar al otro lado, y que debían mantenerse juntos. Esa última palabra hizo que Rena se concentrara únicamente en el prota y comenzara a pensar en otras cosas. Dijo que estaba bien pero sin mirarlo a la cara, y Chipo pensó que si no fuera porque estaban en medio de una emergencia, le habría tocado las mejillas por lo adorable que se veía. Con confianza, el prota le dijo a la joven que usara su magia, y ella se puso manos a la obra. De inmediato Rena invocó una pequeña esfera de agua, envolviéndolos como si se tratara de un campo de fuerza. Después Chipo le indicó que usara su magia de viento para impulsarse, como si fuera una fuerza conductora, y la chica acató sus órdenes al pie de la letra. El vapor que se generaba los empujaría hacia adelante, permitiéndoles avanzar a través del camino. Desde el otro lado, algunos se preguntaban si con tan poca cantidad de agua aquello podría funcionar. Evelyn creía que con esa cantidad de vapor, el agua ya se habría consumido, y que probablemente ambos se habrían convertido en cenizas. Por su parte Flor y Hinlis rezaban por Chipo y Rena, esperando que estuvieran a salvo. Todos los aldeanos observaban expectantes, intentando descubrir si el prota y Rena se encontraban bien. Tras la gran cortina de humo, comenzaron a distinguirse dos sombras. De entre ellas emergió Chipo, cargando a Rena en brazos, dejando claro que habían logrado superar aquel obstáculo. Evelyn, que no esperaba ese resultado, se sobresaltó por un instante, aunque mantuvo la compostura para que nadie lo notara.
Himlis y Flor se emocionaron, convencidas de que aquello era justo lo que se esperaba de la bestia invocada de la señorita Rena. Sia también se alegró, considerando lo sucedido como algo increíble, y hasta Ruby fue incapaz de ocultar una leve sonrisa, ya que no imaginaba que Chipu realmente pudiera lograrlo. Evelyn ajustó sus lentes y advirtió que no celebraran tan pronto, pues la prueba del fuego aún no había terminado. El protagonista y Rena todavía no habían llegado hasta el portal, y Chipu se dio cuenta de que este comenzaba a encogerse. Si continuaba así, en unos 5 minutos desaparecería por completo, dejándolos atrapados y condenados a arder como un pollo rostizado. Rena pensó en volver a utilizar su magia de agua para avanzar, pero Chipu volvió a tomarla de la mano, indicándole que esperara. Una cantidad tan pequeña de agua no serviría esta vez, ya que se evaporaría al instante debido a que el fuego en esa zona era mucho más salvaje. De pronto, el chico notó algo extraño y le hizo saber a Rena que el elemento del viento se sentía mucho más abundante allí que en la zona anterior. La joven usó sus sentidos mágicos para comprobarlo y confirmó que estaba en lo cierto. El fuego y el viento ahora se encontraban equilibrados. Por esa razón, Rena comenzó a canalizar su poder para hacerlos levitar, convencida de que podrían sobrevolar la zona desde arriba. Sin embargo, el prota la detuvo de inmediato, haciéndole entender que se encontraban en la parte más caliente del lugar, y que si intentaban volar, acabarían derritiéndose sin remedio. La chica se detuvo entonces y volvió a bajarlos al suelo, no sin antes disculparse por su error. El prota la tranquilizó, y le explicó que ahora le indicaría la forma correcta de utilizar su magia de viento. Su intención era que Rena usara ese poder para abrirse paso entre las llamas, aunque los aldeanos no creían que eso fuera posible, pues sabían que el viento solo reforzaría el fuego en lugar de apagarlo. Sia era consciente de que estaban equivocados, ya que Chipu había logrado que Flor, una bruja de rango 4, extinguiera sus propias llamas en el pasado. Para desgracia de los protas, Evelyn intervino señalando que el altar de las flamas estaba alimentado por los cristales mágicos más poderosos, por lo que intentar extinguir el fuego solo aceleraría su final. Aseguró que observaran con atención, pues pronto verían cómo esos dos provocaban su propia destrucción. Flor se encontraba preocupada, pero confiaba en que el chico podría lograrlo, tal como había ocurrido la vez anterior. Chipu fue honesto con Rena y le explicó que no podía garantizar que el plan fuera exitoso, pero que era la única solución a la que había llegado. Ese método requería que ella controlara su magia de viento con una precisión extrema, ya que incluso el más mínimo error significaría una muerte inmediata. La joven admitió que no comprendía del todo lo que era la ciencia, pero al tomar la mano del chico, sabía que su magia era lo suficientemente poderosa. Entonces Chipu le pidió que creara a ambos lados de las llamas, 2 tornados que giraran en direcciones opuestas. A medida que los tornados aumentaban su velocidad, expulsaban el aire hacia el exterior, formando en el centro una zona de baja presión. La zona de baja presión hacía que los tornados absorbieran el oxígeno que las llamas necesitaban para arder, eliminando así el intenso calor generado por el incendio. Eso provocaría que los 2 tornados opuestos destrozaran las flamas, interrumpiendo la reacción en cadena de la combustión. Cuando ambos tornados se encontraran, el aire sería empujado hacia abajo, lo que obligaría al fuego a dirigirse al suelo, evitando que entrara en contacto con el oxígeno. Chipu analizó la situación y concluyó que el origen del incendio era desconocido, y que en condiciones normales debería ser imposible extinguirlo. Sin embargo, si el fuego perdía aquello que necesitaba para arder, su avance podía interrumpirse durante un corto periodo de tiempo. El amanecer ya se aproximaba en el reino, y Ruby continuaba rezando para que la diosa los protegiera, convencida además de que el protagonista sería capaz de lograrlo. De pronto, la mujer notó que algo estaba ocurriendo del otro lado, y prestó mayor atención a la proyección. Allí pudo ver cómo el chico le indicaba a Rena que las flamas ya habían sido interrumpidas por los tornados, por lo que podían avanzar. La joven preguntó si ahora solo debía repetir el movimiento anterior y avanzar con rapidez, a lo que el prota reconoció que su perspicacia científica era impresionante. Chipu observó entonces que el portal se hacía cada vez más pequeño y animó a Rena a apresurarse. La joven se acercó y lo tomó del hombro para que la cargara nuevamente, pero la cercanía hizo que ambos se miraran con el rostro ligeramente enrojecido. Cuando el chico la alzó en brazos, indicó que ya no les quedaba mucho tiempo y que comenzaría a correr. Con rapidez ambos atravesaron el portal y casi al límite, lograron cruzar antes de que éste se cerrara por completo. Los aldeanos estallaron en emoción al ver que su señora y su bestia invocada parecían imparables.
Lo que resultó terrible tanto para Chipu como para Rena, fue que apenas cruzaron la segunda prueba comenzó de inmediato, y ambos se encontraron cayendo de cabeza hacia el océano. Lo bueno era que como Sia les había advertido antes lo que ocurriría, tenían cierta ventaja, y Chipu ya había preparado algo para una emergencia. Desde su mochila sacó un flotador, y de no haber sido por él, ambos se habrían ahogado sin remedio. Luego de estabilizarse, el chico le indicó a Rena que mirara hacia el frente, ya que allí podía verse un enorme torbellino de agua en pleno mar. Chipu pensó que era una visión extraña, casi bizarra, ya que se trataba prácticamente de un tornado de aguas profundas. Basándose en la experiencia de la prueba anterior, comprendió que debían atravesar el portal lo más rápido posible para llegar a la prueba final. El problema era que el océano era vasto e infinito, y no sabían dónde se encontraba, si en el mar o en el cielo. Rena cerró los ojos y explicó que el portal era una especie de pasaje mágico, el cual podía percibirse usando magia. Tras concentrarse, informó que se encontraba justo debajo del remolino. Evelyn intervino afirmando que eso no era todo, ya que el torbellino seguiría expandiéndose hasta que finalmente los absorbería, destrozándolos por completo. Luego de la prueba de fuego se consumía una enorme cantidad de poder mágico, y nunca había existido una bruja capaz de superar la prueba del mar, mucho menos cargando con alguien más. Los habitantes del pueblo pensaban lo contrario, y creían que mientras su señora estuviera junto a su bestia invocada, todo estaría bien y lograrían salir sanos y salvos. Sin embargo, Chipu señaló que si la salida estaba ubicada debajo del tornado, se trataba de un problema extremadamente grave, casi irresoluble para ellos. Cuanto más se acercaran al centro del remolino, mayor sería la velocidad de rotación del agua. Las fuerzas de corte generadas entre las distintas capas de agua, al moverse a velocidades diferentes, podrían desgarrar el cuerpo humano con facilidad. Eso ocurriría a menos que lograran controlar la dirección de la caída al ingresar en el tornado, aterrizando justo en el centro y evitando tocar las paredes de agua, que giraban a una gran velocidad. Chipu, señalando el remolino, le indicó a Rena que podían lograrlo, que ella era capaz de hacerlo. Su condición actual era casi la misma que cuando colapsó tras usar magia de agua en la aldea, pero aún así sería suficiente. El prota sacó entonces una tela de color naranjo que llevaba en su mochila y la arrojó al mar. Mientras la tela se acercaba al remolino, pensó que intentar resolver aquel problema en ese momento era prácticamente una fantasía, algo completamente imposible. Flor y Hindley se observaban en silencio, y la primera sabía que si el chico afirmaba que no había una forma de hacerlo, entonces era cierto. Ruby también rezaba con preocupación, consciente de que aquella prueba parecía imposible de superar. Incluso Sia, que antes había expresado su deseo de ver a Rena atormentada, ahora temía que esta vez no pudiera salir con vida. Evelyn, por su parte, comentó que al parecer la divinidad había decidido no protegerlos más. Rena se sentía profundamente angustiada, ya que en esta ocasión no podría proteger al prota, y ese pensamiento la llevó a disculparse con él. Aún así, expresó que se sentiría feliz de morir a su lado. Chipu le indicó que el hecho de no ver una solución inmediata no significaba necesariamente que fueran a morir. Señalando hacia el cielo, explicó que lo siguiente que debían hacer se encontraba por encima de ellos. No se sumergirían en el mar, sino que irían directamente hacia el cielo para saltarse por completo esa etapa. Flor y Hindley, que escuchaban desde el otro lado, no lograban comprender qué era lo que Chipu planeaba hacer ahora. El chico explicó que el remolino probablemente se había formado, porque el agua del mar continuaba entrando en el portal. Luego le pidió a Rena que recordara la manta de supervivencia de color naranja que había arrojado antes, la cual fue succionada por el tornado, pero después volvió a caer desde el cielo. Esto significaba que la parte superior y la inferior estaban conectadas por la corriente de agua. Chipu necesitaba que la joven usara el poder mágico que aún le quedaba, para hacer que el agua brotara y los impulsara hasta una altura superior a la corriente. Acariciándole la cabeza, le indicó a Rena que en ese lugar el elemento agua era abundante, por lo que ella podía lograrlo. Dicho eso, la chica apoyó las manos en el mar y comenzó a canalizar su magia de agua. Luego tomó la mano de Chipu, y mientras el agua brotaba desde debajo de ellos, expresó que por él, ella podía hacerlo. Rápidamente ambos fueron expulsados hacia arriba, por una potente corriente de agua, pero el prota se dio cuenta de que estaba en un espacio vacío entre dos mares, y que había otro océano sobre ellos. Lo más grave e inesperado fue que al atravesar esa capa, la gravedad se invirtió y comenzaron a caer.
Esto ocurrió justo después de superarla, cuando se estaban adentrando en el mar superior. Al impactar contra el agua, debido a la violencia de la corriente, Chipú y Rena se separaron. La joven preocupada, intentó preguntar si él se encontraba bien, pero fue arrastrada por el agua, ya completamente exhausta. El prota, al darse cuenta de que Rena iba a ahogarse en las profundidades, se lanzó desesperadamente a rescatarla. Logró sujetarla de la mano, aunque ambos ya estaban hundiéndose bajo el agua. Como Rena estaba inconsciente y sabía que no podía respirar, Chipú pensó en una solución rápida. Sin perder tiempo, la besó para darle respiración boca a boca y salvarla de ese destino.